Para Seguros Bantrav, nuestras prioridades son claras. Cuidarte a ti y a los tuyos. Cuidar esos bienes importantes en tu vida y que hacen tu vida mejor. Es prioridad. El lugar donde todo esto vive es prioridad. Por eso te ofrecemos seguros de vida, automóvil, vivienda y otros. Llámanos al 2415-1515. Seguros Bantrav. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. El siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Muy buenos días, estimados televidentes de Vea Canal. Este es su programa El Analista del día 2 de octubre del año 2015. Mi nombre es Raúl Maldonado y en esta oportunidad estaré compartiendo con dos amigos míos, haciendo análisis profundos, dando lo mejor de nuestra capacidad para llevarles a ustedes en detalle algunos problemas de coyuntura nacional. Me acompaña el amigo del canal y amigo mío también, el señor Richard Shaw, y mi amigo también, el señor Edgar Figueredo, con quien tendremos estas 2 horas para poder compartir. Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días. Bueno, hay tantos temas, pero a ver, comencemos con tal vez algo de política. Ayer se aprobó los cambios a la ley a las reformas a la ley del Tribunal Supremo Electoral. Ley electoral. La ley electoral y de partidos políticos ya fueron trasladados a la Corte de Constitucionalidad. Según entendí yo, los partidos están pidiendo $10 por voto, Richard, Edgar, $10 por voto, que el gobierno asuma como deuda la publicidad en los medios de comunicación. También, bueno, no sé si es para engañar a algunas, para desviar ciertas, ¿cómo se podría decir?, observaciones que se puede hacer, pero se puso un límite de 160 diputados, no importa la cantidad de la población. Y parece que hay algo para evitar el transfugismo también, pero no se está haciendo nada tampoco para ver a los financistas de los partidos políticos. Algunos mencionan de que son cambios cosméticos. Edgar, vos que tenés experiencia, vamos a comenzar hoy de este lado contigo, porque yo sé que tenés mucha experiencia en eso. Contame cómo ves esos supuestos cambios y si realmente, como dicen algunos, como decía el director del canal, es una mamarrachada lo que se está mandando. Muchas gracias a Raúl, buenos días Richard, buenos días a todos los guatemaltecos. Hoy viernes 2 de octubre del año 2015. Bien, estamos ya en la recta final de este año 2015, con varios acontecimientos nacionales aquí en la ciudad de Guatemala. Efectivamente, como bien lo planteaba Raúl, en relación a algunos aspectos de los señores representantes del pueblo de Guatemala, llamados diputados, debemos de darle un ojo crítico y un ojo de una revisión de cuándo empezó este nuevo periodo constitucional. Desde 1985 para acá estamos con una constitución actualizada en los últimos 30 años y que es la que legisla, de alguna manera, lo voy a decir de esa manera o de esa forma, a los guatemaltecos en relación a sus leyes ordinarias. Cabalmente los diputados
En el pasado eran diputados ideológicos, eran diputados con gran formación política, académica, social, económica, eran más completos. Los guatemaltecos empezaron en la década 44-54 a hacer una formación política. Edgar, Sin embargo, esos diputados que dices tú fueron los que pusieron la ley de que solo hay que ser guatemalteco y tener 42 años para ser diputado. No. Para ser diputados nosotros quitamos mucha legislación, es decir, realmente era poca, pero nosotros todavía solo dejamos dos, para ser diputado solamente necesita ser mayor de 18 años de edad. Ajá. Y no tener ningún problema con la ley, nada más. De ahí puede ser alfabeto, analfabeto, profesional o no, puede ser hombre, mujer, blanco, amarillo, azul, etcétera. Así mientras más amplia sea la ley, es más democrática, porque nosotros recibimos muchas propuestas en la Asamblea Nacional Constituyente que compartimos aquí con mi compañero Richard Shaw, de gente que llegó a hacer grandes propuestas, a decir que solamente universitarios debían de llegar al Congreso, que solamente gente que tuviera un título o que tuviera ciertos requisitos. Eso es conformar las élites. Dejamos lo más amplio en Guatemala y cabalmente siempre lo dijimos, muchos guatemaltecos columnistas no entienden lo que es realmente la representación democrática. Guatemala quizás habrá un 40% de analfabetismo. Entonces el Congreso de la República debería ser reflejo de lo que es el pueblo de Guatemala. Debería representar un 40% de analfabetismo, porque el Congreso de la República debe ser reflejo de todo el pueblo de Guatemala. No así el Congreso solo de las élites. Eso se le llama oligarquía. Entonces, lo que pasa es que el guatemalteco... La intención de formar el Congreso es llevar gente, tal vez, que haga beneficios para la población, para que si en el año 85, ya estamos en el 2015, hace 30 años, no debería de haber tanto analfabetismo, ¿no? No, claro. Mira, cabalmente dimos en la ley de alfabetización nacional tiempos prudenciales para que el guatemalteco se alfabetizara, para que las grandes poblaciones de adultos, hay educación de adultos también, eso ya venía de la década de los 60, educación de adultos, y se implementó un gran tema educativo, porque siempre como prioridad fundamental de cualquier nación es la educación, siempre se habló, lo insistimos, por eso le quitamos toda clase de impuestos a las escuelas, colegios, universidades, de tal manera que todo el mundo tuviera la iniciativa de crear una escuela, un instituto, a manera de facilitarle a los guatemaltecos el acceso a la educación. Siempre se dijo, sin embargo, siempre no es solamente el tema educativo, porque una persona para poder aprender tiene que estar bien alimentada, tiene que tener satisfactores básicos de desarrollo humano como agua, una buena vivienda, una buena indumentaria, una buena nutrición, insistimos, una estabilidad familiar, una estabilidad social, una estabilidad económica, de tal manera que para poder estudiar se necesitan que el ser humano esté preparado para ello. No mandarlos con hambre, no mandarlos anémicos, mal alimentados, con mala higiene, mal vestidos, a grandes distancias, porque los colegios no se ha centralizado en ciertos puntos el área rural, de tal manera que la educación deja mucho que desear actualmente, y parece ser que los niveles educativos vienen de mal en peor, o sea, la gente está estudiando cada día menos, pero eso también lo refuerza el aspecto del capitalismo, porque el capitalismo lamentablemente no fomenta el estudio, el capitalismo fomenta el dinero. Mira, permitime, tengo que darle un espacio a Richard acá también, porque quiero su opinión. Richard, también dentro de estas reformas a la ley electoral y de partidos políticos está que se pueda votar en los Estados Unidos y que ellos voten por el listado nacional. Mira, mucha gente el listado nacional lo ve como donde van a dar los verdaderos gángster de los partidos políticos. Por eso yo te quisiera hacer a ti la pregunta, ¿realmente crees tú que dándole $2 por voto a cada partido? 10. $10 por voto a cada partido, perdón. Sí. No controlando a los financistas de los partidos políticos, que no se podría controlar. Que el gobierno tenga que pagar la publicidad en los medios de comunicación. O sea, prácticamente el gobierno podría escoger y decir, en este tanto, poniendo, yo no sé si es para engañar tal vez a los idiotas, ¿verdad? Porque a veces hay gente que se va por una cosa y dice, bueno, ahí está. Poner únicamente 160 diputados y con eso tratar de convencer a los demás que la gente vote en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Crees tú que realmente esas reformas vayan a hacer los cambios que el país necesita para poder llevar por el listado nacional, por diputados o para presidente,
a las personas que realmente el pueblo necesita que la representen? ¿O crees tú que pueda ser nada más una farsa como esto que estás publicando en tu revista C4 de este mes y que ayude a los golpes blandos para estos países de Latinoamérica, mantener ese tipo de leyes? Bueno, muchas gracias, Raúl. Buenos días, televidentes de Vea Canal. Es para mí un gusto estar con ustedes el día de hoy y comentarles que de nada nos sirve hacer arreglos cosméticos en la ley electoral si nosotros no llegamos al problema de fondo, que es la democratización de los partidos mismos. Como bien decía nuestro compañero Edgar Figueiredo, en antiguas legislaturas, vamos a ver, al principio de la democracia guatemalteca, con el tiempo de Vinicio Cerezo y Jorge Carpio, los diputados eran ideológicos, habían partidos que tenían una línea ideológica establecida. Actualmente lo que encontramos son empresas políticas que son dirigidas por caciques con intereses definidos. Tenemos que democratizar a lo interno a los partidos y también tenemos que democratizar la elección. La gente va a votar, mas no elige. Fíjese pues, usted vota por un listado de diputados, pero no elige a su diputado. En países más desarrollados como Colombia, Estados Unidos, Francia, Venezuela, la gente vota por la persona, no vota por el listado de personas, porque ahí se va un montón de gente arrimada que no tiene nada que ver. Usted tiene que buscar la representación personal. Las democracias, mientras más complicadas se hacen, mientras más se desarrollan, son mejores. Esto pues obviamente implica que los caciques de los partidos, los dueños de los partidos, que los poderes fácticos, la gente del dinero que controla los partidos, pierda el control de esos partidos y estos mismos se conviertan en entes democráticos. Entonces, usted puede darle 10, 15, 20 dólares por voto al partido. Usted puede poner a los más notables, pero si usted no democratiza el partido, los partidos no van a funcionar. Porque ¿qué es un partido? Pero hay un problema, Richard. Entonces, yo siento que estos diputados del 85 fueron muy idealistas. Tal vez tenían su como dices tú, su ideología. Pero recordate que el sistema, vamos al sistema, el sistema es capitalista. Claro. Y aquí las empresas son las que mandan. Entonces, pensar de que eso no iba a suceder, pensar de que entre más difícil se ponga, no se va a... es que sabe que es el tema. Y Colombia, te digo, Colombia está re mal. Colombia no es un país tan en gran desarrollo democrático. Es que no podemos ver una cosa, vamos a ver una cosa. Una cosa es la situación política de Colombia y otra es su sistema electoral. El sistema electoral de Colombia, de México, de Estados Unidos, son sistemas electorales que tienen fallas, por supuesto, pero... Y muy grandes, mira lo que le pasó a López Obrador. Pero la representatividad, ¿qué es un partido, Raúl? Un partido es un intermediario entre el pueblo y el gobierno. Es un ente debería ser. Eso es lo que debería ser. Pero cuando se convierten en empresas de propiedad privada, un ejemplo, UCN es propiedad de Mario Estrada. El partido Todos es propiedad de Roberto Alejos. De los Alejos. El Partido Libertad Democrática es propiedad de los Valdizón. El partido de Jimmy Morales, ¿de quién es? De Jimmy Morales. Y de los de Avemilgo. Y de los intereses que estén ahí. Y el partido UNE de Sandra Torres. Ahora, entonces vamos a caer de que todos los partidos representan poderes y siempre lo han representado. Tenemos líderes y caciques, ok, pero que la gente, el votante, usted y yo, podamos ver un listado y decir, yo voto por Raúl Maldonado del partido X, voto por Edgar Figueiredo del partido X, ¿ves? Voto por la persona, porque nosotros tenemos que tener representantes personales. Ustedes ven los famosos representantes de distritos en los Estados Unidos. Yo te apuesto que la gente en Guatemala, de los municipios, ni siquiera sabe quiénes son sus diputados. No, es que mire, yo le voy a preguntar a usted, amigo televidente, y a ti, yo te voy a preguntar... ¿Cómo se llaman? El diputado de Guatemala. ¿De quién? ¿De los partidos? Los tres diputados que ganaron los tres primeros lugares electos en Guatemala. La gente, o sea, usted es amigo televidente y usted sabe quiénes son los diputados de la lista nacional del partido por el cual usted votó. Le aseguro que no. La gente, por ejemplo, en Guatemala... No llegamos a una democratización. Entonces, si no hay una auténtica representación, no podemos legislar apropiadamente. Entonces, esta ley electoral lo que es
parche al proceso, porque aquí lo que en Guatemala lo que se está dando es el gatopardismo. ¿Y qué es el gatopardismo? El gatopardismo significa que todo cambia para que todo siga igual. ¿Entiendes? Es una revolución de colores. Es una revolución falsa. Mire, yo voy a ver. Y eso permite los golpes blandos. Es que nosotros acabamos de vivir un golpe blando en Guatemala. A eso quería llegar. Ajá. ¿Por qué es un golpe blanco? Porque un golpe blanco, porque es ante el peligro de que un posible candidato o un gobierno se convierta en antagónico a los intereses del imperio, entiendas, Estados Unidos y sus corporaciones comerciales. Entonces hay que meterle zancadilla a la gente. ¿Y cómo hacen eso? Pues eso es muy sencillo, amigos. Le voy a decir aquí, hoy la izquierda latinoamericana es el blanco de los golpes blandos que buscan tumbar a los presidentes democráticos con campañas mediáticas basadas en mentiras y medias verdades. ¿Y qué le digo yo? Mentiras y medias verdades. Es cierto que hay una línea, pero esa es una media línea, porque la otra línea es totalmente anónima. ¿A qué me refiero? Y esa línea es una media verdad. Descubrimos la corrupción, pero solo un poquito, porque pero esa línea es solo una línea de todas las líneas de corrupción que hay en el gobierno. Exactamente. O sea, encontramos una línea, no, esa es solo una pizca de toda la línea que hay en los ministerios de salud, en el ministerio. Entonces es una muestra. Entonces, y aparte sucede? Está la otra línea. Entonces, ¿qué sucede? Generan el descontento popular, sacan a la gente a las calles, hacen una guerra psicológica. Yo quiero llamar la atención a lo que dijo James Sharp. James Sharp es un sociólogo y politicólogo norteamericano y él dice que la naturaleza de la guerra en el siglo XXI ha cambiado, pues los norteamericanos ya no utilizamos las armas normales, sino que las armas psicológicas, económicas y políticas. James Sharp definió esto como la guerra no violenta. Nos venden un producto a través de esto, de los teléfonos celulares, nos venden un producto a través de la televisión y la gente protesta o acepta tranquilamente. Y cree que ahí sentada lo va a cambiar. Vamos a ver, espérate, yo le pregunto, ¿dónde están las manifestaciones ahorita? ¿Ah? Se fue Otto, se cayó Valdizón, se fue Valdetti y ganó la selección. ¿Ahora a quién fregamos? Figueredo. Sí. ¿A quién fregamos ahora? Figueredo. Sí. Oíme, con esto que hablamos de la guerra mediática o de la guerra psicológica del capitalismo, haciendo estos cambios de persona, ya sea poniendo a Sandra Torres o poniendo a Jimmy Morales o poniendo a quien sea, vos sabés que el sistema no va a cambiar y seguimos con estos cambios cosméticos, no solo en la ley electoral y de partidos políticos. También vamos a tocar la ley de desarrollo rural que ayer pasó en tercera lectura. Pero hablemos de esa guerra mediática, vos la conoces bien. Sí, sí. ¿Cómo funciona? Mira, así rápido para en estos, sí, correcto. En estos capitalismos subdesarrollados, dependientes del capitalismo dirigencial que lo representa la élite norteamericana a nivel de este hemisferio occidental, nuestros países sufren una especie de pseudodemocracias en donde un sistema perverso dirigido a través de la economía y sus componentes como valores agregados, la política, el rumor, el dinero, el mediatismo, el miedo, el susto, la imposición, el engaño, la extorsión, es decir, una serie de factores de que se valen estos imperiales para someter a los pueblos. Guatemala es un país cuyo pueblo está sometido a los designios y deseos del imperialismo aberrante del norte. Y lo decimos con toda propiedad, con nuestra voz, con nuestra forma de pensar y de decir las cosas. No se trata de, estamos en luchas eminentemente económicas, porque los norteamericanos no quisieron seguir con las guerras militares porque quedaron económicamente y ya no pudieron financiar ninguna guerra, prácticamente ya no financian ninguna guerra de grandes dimensiones, sino solo guerras un poquito más selectivas. La guerra política obviamente Estados Unidos no la soporta porque siempre la va a perder. Lo que está haciendo ahora es tratar de jugar a la política mundial con los dados marcados. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos siempre tienen la ventaja porque ellos ponen el dinero y después preguntan quién quiere jugar. Es decir, como que yo voy a un estadio, hago las líneas de los marcadores, pongo las dimensiones de las porterías a mi gusto, la pelota va a rebotar a como mis jugadores pueden patear mejor, el árbitro va a estar a nuestro favor, cualquier offside, cualquier
anomalía, él se va a hacer de la vista gorda, va a meter goles supuesto. Entonces todo ese montón de farsa mediática que existe actualmente es lo que estamos viviendo los guatemaltecos. Cabalmente. Mira lo que dice, lo que dijo aquí el hombre, ¿no? Sí. Es como un juego, ¿no? Sí. Te estás jugando, pero con los dados marcados. Sí. Es que veamos una cosa. Aquí no voy a defender a los candidatos pasados, pero si nosotros somos un país, un país que es uno de los 6 países de todo el mundo que no tiene relaciones comerciales con China continental, y yo soy un candidato que digo que voy a tener relaciones comerciales con China continental, obviamente eso pone nerviosos a los amigos del norte que han sido nuestros protectores toda la vida. Y nos tienen agarrados por las exportaciones. Por las exportaciones. Por las exportaciones. Entonces, yo no estoy en contra de los norteamericanos, yo les agradezco que nos hayan mandado a CICIG ahí al fin, porque por lo menos eso están haciendo bien. Bueno, hasta ahora que vieron todos los migrantes que iban para allá. Pero ¿sabes por qué lo están haciendo? Antes no les importaba si en la no, porque pasa que vino China. Exacto, ya vino China. Ahí está la cosa. China. ¿Por qué les importa ahora la corrupción en Guatemala, que no se pagan impuestos? Y la impunidad, porque ahora las condiciones de nuestro país están tan malas que los guatemaltecos se están yendo a Estados Unidos y eso ya no les gustó. Entonces necesitan arreglar un poquito acá. Y además que en el patio, que en su casa, que es América, China comunista acaba de poner el pie con una inversión de 50 mil millones de dólares, mientras que ellos van a poner una inversión de 1.000 millones, mientras... Para 3 países. 1.000 millones para 3 países, mientras China pone 50.000 millones para Nicaragua. Y hoy por hoy el nivel de vida de Nicaragua... Pero la inversión que está haciendo China, ahí hay que hacer una separación. 1.000 millones para 3 países, para que los chinos no avancen. Sí. Pero son 50.000 millones para el mundo. Porque la idea es conectar al mundo a través de Nicaragua. Pero ¿qué pasa? Por eso es el fin. Pero esa inversión de 50.000 millones llega solo a Nicaragua y hoy por hoy el país con más seguridad en Centroamérica y siempre ha habido es Nicaragua. Fíjese que yo solo le quiero terminar con esto. Mire amigo televidente, piense esta vaina. Deng Xiaoping, que fue el presidente del Partido Comunista que promovió el cambio de la China comunista a una China semicapitalista, dijo: no importa de qué color es el gato, si es blanco o si es negro, siempre y cuando cace ratones y haga su trabajo. ¿A qué voy yo? Miren, señores, a mí no me interesa si gana Torres o si gana Jimmy Morales. A mí me interesa que hagan su trabajo. No me interesa si Torres es pro-guerrillera y Jimmy es pro-militar, siempre y cuando hagan su trabajo. Guatemala no está enfrentada en cosas ideológicas. Guatemala tiene hambre, no tiene salud, no tiene comida, no tiene justicia y hay que arreglar esto. Y si los señores gringos nos van a hacer el favor de ayudarnos un poquito, pues vénganos en tu reino, porque así aunque vinieran los marcianos, yo estaría agradecido si ayudan a que la gente en Guatemala tenga que comer. Una cosa, como te dije yo, una cosa es lo que hablamos aquí en la mesa. Y otra cosa es la realidad. Y otra cosa es que salgamos de aquí a la puerta y otra es la realidad. Mira, Guatemala sí está enfrentada en cuestiones ideológicas, Richard. Sí lo sé, yo lo sé. Guatemala está enfrentada en cuestiones ideológicas y ese es el atraso principalmente de la burguesía. Y ese es el principal problema de los empresarios. Y hay que ponerlo sobre la mesa aquí, hay que poner el tapete ese. Primero, la ley de desarrollo rural. Se aprueba la ley de desarrollo rural en tercera lectura aquí. Bueno, ¿quiénes son los primeros que se han opuesto a esa ley? ¿Y por qué? En primer lugar, los grandes terratenientes oligarcas saben que la tierra sirve para producir. Ahí tienen sus siembras de palma africana, de banano, azúcar, de caña. Pero entonces esas no son ideologías, son intereses económicos. Espérame. Sí. Es lo mismo, Richard. Es lo mismo. No te hagas bolas, es lo mismo. Son ideológicos. Entonces, ¿por qué? Ellos vienen y expropian la tierra de manera privada porque tienen al Estado para poderse servir de él. Y luego la gente, el campesinado que vivía ahí, tiene que enviarse a las ciudades. Date cuenta la data del Tribunal Supremo Electoral, cómo ha crecido la población en las principales ciudades del país y cómo ha disminuido la población en el interior de la República. ¿Qué es lo que pasa? Que las poblaciones del área urbana no tienen el suficiente trabajo para crear fuentes de trabajo para toda la gente que se viene para acá. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, la minería?
¿Qué pasa con las hidroeléctricas? Los monocultivos, ellos sí, la macroeconomía crece. Los grandes capitales se invierten en minería, se invierten en hidroeléctricas, se invierten en monocultivos, se invierten en banca, se invierten en centros comerciales, se invierten en comunicaciones como ese tu celular que acabas de enseñar. ¿Y qué pasa con el pueblo? Esa es ideología, Richard, es ideología capitalista de la burguesía. Ellos no quieren pagar impuestos. Por lo tanto, para mientras el gobierno, como no alcanza los recursos, tiene que endeudarse en los bancos. ¿Y los bancos propiedad de quién son? De ellos mismos. Esa es ideología, Richard. Es ideología capitalista pura. Explotar al trabajador, dejar a la gente sin empleo en las áreas urbanas y en las áreas rurales, y que la gente tenga que ir a los Estados Unidos arriesgando la vida, mandando las remesas. ¿Y quién se queda con ese producto? Los bancos. Esa es ideología capitalista burguesa, de gente que no quiere pagar impuestos, que son los grandes capitalistas dueños de la tierra. Entonces a ellos no les gusta que esta ley de desarrollo rural pase. No, pues, es que mire, pues, vamos a ver, tal vez, no, disculpe, que Dale. por alusión personal, hubiéramos dicho en el Congreso, mire, pues, por alusión personal, mire, yo lo que quiero decir es una cosa, mire, si nosotros viviéramos en un país capitalista, pero que todos tuviéramos progreso, pues yo no diría nada. Corea, Taiwán, Indonesia, Singapur, Japón. Yo no diría nada. Pues sí. Entonces, bueno, capitalistas, pero todos con pan en la mesa. Y educación. Y salud. Y teniendo patentes. Ahí estamos bien. Entonces, es lo que te digo. No importa de qué color sea el gato, media vez carre los ratones. Entonces, aquí estamos enfrentados. Esta ley de desarrollo rural, lo que pasa es que toca los intereses de algunos sectores, y eso los enfrenta. Pero que ellos tengan una visión realmente, permítame, una visión realmente de capitalismo, le voy a decir por qué. Porque el capitalismo va en contra del monopolio y a favor de la libre empresa. Pero aquí eso no sucede. Aquí tenemos leyes hechas a la medida de los intereses, no de capitalistas, sino que de terratenientes explotadores y de oligarcas explotadores, que no son capitalistas, sino que son empresarios corruptos que utilizan la ley para lucrarse de eso. Pero el capitalismo puro habla de la libre empresa, habla de la justicia. Ahora, ellos también, del laissez-faire, del juego justo. Estos capitalistas también, a través de los medios de comunicación que se prestan, porque no podemos decir que no hay periodistas. Por ejemplo, imagínate, el 52% de las acciones del siglo XXI de Corporación de Noticias las compraron con dinero robado de la línea. ¿Cuánto dinero no ha ido a caer a medios de comunicación que se han prestado a la corrupción? Entonces, hay medios de comunicación que le presentan a la población presidentes buenos como que son malos, como lo hace Televisa y lo hace TV Azteca en México, poniendo a Peña Nieto hasta lo último, cuando sabemos que México es un país repobre, con grandes recursos. Por favor, tu opinión, Figueredo, disculpa. Miren, estimados compañeros y televidentes, este fenómeno, y lo que estamos hablando acá, tanto con Richard como con Raúl, se llama un aspecto eminentemente ideológico. Recuerdo muy bien que hace 25 años, con lo del muro de Berlín, etcétera, lo que se pretendía ya eran dos cosas: imponer por parte del imperio norteamericano el aspecto ideológico que ellos pregonan y lo practican a profundidad, que se llama el pragmatismo. Ese es el gran, o neoliberalismo se puede poner también, o tiene otros nombres muy similares. El pragmatismo es un aspecto ideológico que yo se lo pregunté a muchísimos norteamericanos que entendían, porque es hay que hablar de las palabras, porque una palabra puede significar algo para mí y muy diferente para ustedes dos. Sin embargo, tenemos que unificar ese tipo de criterios y por eso es que estos son los análisis. El pragmatismo quiere decir que es práctico. Ellos decían lo que funciona, funciona, y lo que no, no. Entonces, obviamente, ellos impusieron la economía capitalista, porque todos sabemos que si uno tiene dinero entre la bolsa, funciona. O sea, los norteamericanos se metieron, esta mente oligárquica se metió en los bolsillos de los ciudadanos, de todo el mundo, prácticamente en el hemisferio occidental, donde al tener dinero uno, ya la hizo. Prácticamente ya no, se quitó los problemas. Entonces, por eso es que la gente se mata, lucha y se desvela por el dinero. Porque realmente es lo que ellos, es la especialidad del capitalismo, manejar el dinero. Y ellos, lamentablemente... Para unos cuantos.
Por supuesto, porque el capitalismo tiende a la concentración de la riqueza. Y ahí, es lo ahí que le llaman ellos te quiero te voy a seguir dando la palabra. Solo Sí. quiero hacerte quiero decirte algo ahí. Sí, Disculpa. dale. En la capital y en las principales ciudades de Guatemala vemos un crecimiento de la violencia. Va. Los capitalistas, ¿qué dicen? Negocios. No, sí, hacen negocio, pero los capitalistas dicen que eso no se da por la falta de dinero, sino que se da porque la población de alguna manera ya nace violenta. Pero decime, cuando hay mucha gente en la capital, solo en el Valle hay 3 millones de personas, el agua ya escasea. Esta vez ya no llovió igual. El otro año seguramente va a haber sequía. Lean, en Cuba hay sequía. En Claro. Honduras hay sequía, aquí en los departamentos ya hay sequía. Entonces, decime, esa acumulación de gente en las áreas urbanas para quedarse ellos con la tierra. ¿Y dónde está el pago de los impuestos para que el gobierno pueda brindar seguridad, pueda dar salud, pueda dar educación? Ahí no pagan impuestos tampoco. Claro. Recuérdate, Raúl, que estas oligarquías o élites nacionales y transnacionales, lo que ellos quieren es exprimir a los pueblos, ya sea por la vía pacífica de la economía o la vía violenta de los conflictos y guerras locales o guerras regionales, de todo tipo, puede ser militares, muchas de ellas. Pero lo importante es que el pragmatismo norteamericano, que es el neoliberalismo, es lo que ha impuesto actualmente. Y como estamos siempre hablando de la ley electoral y de partidos políticos, porque ese es el titular de esto. La ley Sí, de desarrollo rural. Y la ley de desarrollo. Entonces yo quisiera retomar el tema porque he anotado aquí un seguimiento y luego vamos a interconectarnos con otros aspectos que son fundamentalmente Lo que pasa es que también conectados. hay una cosa, Richard, hay un exagerado optimismo en la población de Guatemala, pensando que si gana Sandra Torres o si gana Jimmy Morales las cosas van a cambiar. Dale, Claro, habla. claro. Vamos, voy a pedirle a la cámara que me eche una manita aquí. Veamos aquí. Hay que hacer publicidad porque eso lo permite otro, Por eso Dice te acá, dejamos mire venir. pues. Sí. Dice, No, y es buena revista. vamos a ver. Dice aquí. Vamos a ver, ¿ustedes han oído esta frase? Sí. Tin marín de dopingüe, cúcaramácara, títere de quién. Aquí están los dos candidatos. ¿De quiénes son los títeres? ¿Títeres de quién son ellos? Realmente nosotros vamos a ver acá, ¿verdad? Y las Ahora, haga promesas aquí, y aquí. todas las promesas Vean, que hacen, ¿con qué lo van a cumplir? Ahí está, mire, aquí ya centradito en la cámara, vamos a ver, aquí está. Vamos a ver, miren, eso es lo que yo digo. ¿Cuáles son los poderes fácticos que están detrás de cada persona? El exceso de optimismo es una farsa, porque no importa quién llegue al gobierno, si llegue Sandra Torres o llega Jimmy Morales, las situaciones van a quedar muy complicadas para ambos. El presupuesto. Porque no tienen presupuesto, porque el país está endeudado, porque hay un alto nivel de corrupción, porque tenemos problemas de porque seguridad. no hay dinero para la justicia. Porque no hay dinero para la justicia. Ayer tuve la oportunidad de participar en el primer foro latinoamericano de Relaciones Internacionales sobre Democracia y Justicia, y los expertos coincidían conmigo en el hecho de que, mire, hay una cosa que se llama poderes fácticos. Los poderes son 3 tipos de poderes en el mundo. Los poderes políticos, económicos y religiosos. Históricos, siempre están metidos en todo. Y entonces estos poderes penetran la justicia, penetran la legislación, penetran el gobierno y van actuando de acuerdo a su propia conveniencia. ¿Y cómo lo hacen? Legislando a favor de sus intereses. Entonces, ¿verdad? Richard, Si no hay justicia... ¿Y por qué no pusieron allí el poder del ejército? Es que el poder del ejército, es que lo decir, el ejército es un poder subliminal. Mira, pues, estos 3 poderes fácticos, de ahí se derivan otros poderes. Claro. Por ejemplo, en el poder económico están los empresarios, los importadores, el crimen organizado, Los medios de comunicación. O sea, todos son una serie de poderes. Entonces, cuando llegue Sandra o Jimmy, imagínense el licenciado Morales o la licenciada Torres ahí sentada y le somata a la mesa Jovel Acevedo y le para la educación. Pero ese es del sindicato.
pero es un poder fáctico. Es un poder. Pero el ejército es más fuerte. Grupos de pero, presión. el mismo ejército, pero el ejército ahora está satanizado, ahorita está callado con la rabo entre las patas desde los acuerdos de paz. ¿Por qué? Y los medios de comunicación. Y los medios de comunicación dándole encima al ejército. Ahora, ¿qué queremos? ¿El regreso del ejército? No. ¿Verdad? Entonces, como nadie quiere eso, lo acosa. Pero presiona. El ejército, al igual que en el tiempo anterior, no es un poder, es un instrumento. Es una herramienta, ha sido una herramienta. Igual que los medios. Mira, son herramientas al servicio de los poderes. El ejército no iba a desocupar una finca porque se le daba la gana, iba porque algún finquero le pedía al general, ¿ok? Un medio de comunicación no publica lo que le da la gana, publica lo que alguien le pide. Hablo de los medios de comunicación que están comprometidos económicamente. Entonces, el origen de toda la influencia negativa en los gobiernos es siempre de esos tres índoles. Vamos a ver, llega al poder Sandra Torres o Jimmy Morales. ¿A dónde va por primera vez? ¿Cuál es su primera visita? Al CACIF. No. No me digas que a la iglesia. Al Te Deum. ¿Verdad que sí? La primera visita es el Te Deum de la catedral, donde recibe la bendición del cardenal. ¿Y qué hizo Pérez Molina? Fue al Te Deum y se fue a la Megafrater. Eso es historia, ¿no es así? No estoy inventando nada, son antecedentes, son poder, está diciendo... O sea que estás hablando de que en este caso hay un poder ideológico. Hay un poder político, religioso y económico. El político es ideológico también, pero el económico ya es... El CACIF, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Es más material. O sea, ¿qué va a hacer el Jimmy Morales cuando gane? Pues se va a ir a sentar con el CACIF. Bueno, ahora sí negociemos, ¿qué se puede hacer? Y ellos van a decir, mire, queremos esto, tal cosa, lo vamos a apoyar. Bueno, yo no creo que ninguno va a llegar, le va a decir, miren, queremos esto. Por ejemplo, recordamos la semana pasada, hablamos de la ley forestal. Esa es otra ley que va a necesitar dinero. Y de plano, ¿quién lo va a poner? Los empresarios no lo van a querer poner, si los banqueros tampoco ponen su propio pisto. Esa gente Entonces, vamos, con eso vamos a tocar otro tema también. Edgar, sí. Estamos oyendo anuncios de que el futuro de Guatemala es el futuro exportador, que únicamente a través de las exportaciones podemos salir adelante. ¿Quiénes son los responsables de tener al país como está actualmente, como teníamos tú y yo una plática anterior? ¿Quiénes son para ti los que manejan esta finca? Como dice Serrano, como dicen varios. Mira, aparentemente es complejo, pero los análisis, los estudios, las evidencias... ¿Será la iglesia? Y las percepciones nos dicen lo siguiente: hay factores de poder, y el que tiene más saliva traga más pinol, decían no hace muchas décadas. Aquí hay multipoderes que se están peleando, porque no son peleas pacíficas, son peleas de imposiciones, de amenazas y de asesinatos también. O sea, todo se trama, seguramente habrá asesinatos que no son publicados en los medios de comunicación porque no les conviene. Y deben haber asesinatos entre las familias poderosas, entre los parientes y entre los amigos de las familias poderosas, porque el capitalismo enferma a la gente en el sentido de la famosa ambición de acumular riqueza, acumular para diferentes motivos. Unos para hacer aparentemente más empresas, otros para acumular más dinero, que es el punto central, otros para tener poder y tener influencia, porque yo conozco mucho millonario, una cantidad. Cuando un individuo, que es la palabra preferida de los oligarcas, cuando un individuo llega a tener poder económico, es muy posible y muy probable que sus amigotes, o los de la foto, amigotes les digo porque no son amigos, son amigotes, ¿verdad? Interesados, le meten en la cabeza que él puede ser presidente, que puede incidir en la política nacional. No es ahí está el caso de Donald Trump en Estados Unidos. Era un millonario. Multimillonario, obviamente, que sabrá manejar empresas. Y ese fue el error que se cometió en la época del 85-86, cuando estábamos en la Asamblea Nacional, que decían que querían el gobierno de los empresarios. Entonces empezaron a hacer partidos políticos empresariales. Uno de ellos, lo recuerdo muy bien, fue la UCN, que le dieron ese perfil, en contra del viejo pragmatismo liberal de la derecha, del MLN y sus aláteres, y la izquierda guatemalteca en aquella época, pues se representaba en el Partido Revolucionario. Esas eran las fuerzas de aquella época, y los partidos socialdemócratas y el FUR y otros partidos que se fueron conformando de acuerdo a la ideología de la Revolución 44-54. No así en la derecha guatemalteca, que yo insisto que sí existen ideologías. Ideología quiere decir
que es un aspecto de ideas. Entonces, obviamente, cualquier ser humano tiene ideas sobre lo que está sucediendo en el mundo. Los únicos que no tienen ideas son los animales, con todo respeto, porque se considera que son seres irracionales. Pero el ser humano tenemos la capacidad de razonar, de pensar, de analizar y tomar decisiones, memoria, que es lo que se llama el libre albedrío. Entonces, en ese sentido, y aquí termino para seguir el guatemalteco en este fenómeno rápido. Como estamos todavía, yo apunté unas notas que son muy importantes, nosotros en la Asamblea también quitamos el financiamiento de los partidos a nivel estatal, a nivel privado. Y entonces lo pasamos al Estado de Guatemala, donde en aquella oportunidad creo que empezamos lamentablemente el país se dolarizó, un error garrafal. Guatemala tiene una moneda oficial que se llama Quetzal. Aquí, claro, debería ser, no prohibido pues, pero sí restringido el uso de los dólares. Como hay países como Cuba que es prohibido la circulación del dólar allá por una política. Es otro sistema, y también el dólar y el euro exactamente van en lo mismo. O sea, cada país tiene la potestad de manejar su moneda. Aquí en Guatemala la manejan los liberales, y eso ha empobrecido a los guatemaltecos en su mayoría y ha enriquecido a las élites. Obviamente el dinero en estos sistemas capitalistas se vuelve el todopoderoso, el dios del dinero, y es donde actualmente todo el mundo tenemos aquí el conocimiento que 30, 40 gente se matan diariamente. Recordate que la mayoría de gente en Guatemala es pobre. Y a la vez están los ricos. Y estás viendo tanta riqueza y tanta pobreza. Richard, vamos a abrir el telón contigo ahí. Oíme, hablamos de la línea 2, que nadie toca la línea 2. Cuando vino John Biden de Estados Unidos, no le dio la mano a Roxana Valdetti, me recuerdo yo. Inclusive él solo andaba con Otto Pérez Molina, y Otto Pérez Molina le dijo que la CICIG tenía que continuar, según palabras de Otto Pérez. Cuando vino también, antes de eso había venido Hillary Clinton y dijo que los empresarios en Guatemala pagaban muy pocos impuestos. Guatemala es la economía más grande de la región. John Biden también dijo que los empresarios guatemaltecos pagaban muy pocos impuestos. Guatemala es el país del mundo, el último país del mundo, donde lo que se recauda es el que menos aporta por impuestos a su presupuesto. Es el último país del mundo, aquí lo tengo, en un estudio del Banco Mundial. O sea que los impuestos que se recaudan y se traslada al Estado para el financiamiento del presupuesto, en ese porcentaje, Guatemala es el último país del mundo. Y es uno de los últimos países del mundo en que lo que se recauda se dedica a desarrollo social. Tú hablaste de que, bueno, si vinieran marcianos y cambiaran el sistema, pues estarías de acuerdo, yo también estaría de acuerdo, pero eso no se va a dar, así que habremos realidades. Ahora viene el plan prosperidad y dicen los gringos, bueno, tenemos una gran desigualdad en Guatemala con esos empresarios avaros, ambiciosos, tradicionalmente avaros, que siempre mantienen al pueblo en la ignorancia, sumiso y preso o hambriento. Vienen ellos y lo primero que quieren hacer es acabar con la corrupción. La CICIG ya había estado, pero la CICIG no había agarrado casos de corrupción antes, los agarra ahora, pero elimina sistemáticamente también a Valdizón. Se quita a Valdizón, no quitemos también la CICIG hizo su trabajo para desmeritar la imagen de Valdizón y del partido líder. ¿Por qué? Porque responde también a unos intereses. Entonces viene Nicaragua, hace la negociación del canal. Estados Unidos, geopolíticamente el mundo está dividido, pero ahora ya China, que ha llegado a América del Sur, ya llegó a América Central, y Estados Unidos dice, bueno, tengo 3 países miserables. Lo que produce Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana en un año, Estados Unidos lo produce en 3 horas. ¿Cómo puede ver Estados Unidos estos países? Pero el avance de los chinos hace que manden ese subtal plan prosperidad, y veo yo al embajador de Estados Unidos manifestando para que Otto Pérez renuncie, cosa que yo nunca había visto a un embajador de otros manifestando, y no se me olvida. Y por eso nunca hay que olvidar que es el problema de los guatemaltecos que olvidamos. Pero esa línea 2, que no respeta los derechos humanos de los guatemaltecos, que piensa que somos animales y que no razonamos y que no pensamos, y que piensa que la juventud puede ser tratada como ganado,
Porque ahora le venden a una Sandra, le venden a un Jimmy, le venden a un Otto Pérez, le vendieron a una Roxana, le vendieron a un Álvaro Colón, pero ahora ya necesitaron más ayuda. ¿Dónde pones tú a esta línea 2 ahorita en esto y a los Estados Unidos para el futuro nuestro, a largo, corto, mediano plazo? Bueno, yo quiero llamar la atención de los amigos televidentes y mis compañeros del panel en el tema de las declaraciones de Estuardo González, alias Eco, quien con lujo de detalles relata su relación de complicidad con el expresidente Otto Pérez Molina y con la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, así Claudia Méndez, así como con la exintendente Claudia Méndez. Me llama la atención de que el alias Eco tenga una memoria tan prodigiosa para recordar lugares donde cenó, cantidades, guarde recibos, de todo eso. O sea, que sabe todo lo concerniente a sus cómplices, pero no revela nada públicamente sobre las personas que lo sobornaron. ¿Ok? Sí. Entonces, esto no pasa desapercibido ante los medios de comunicación. Que no digan nada es otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que tanto los medios de comunicación corporativos que responden a los intereses comerciales bien establecidos del comercio nacional, ¿verdad? Callan esto, ¿por qué? Porque al igual que los Estados Unidos se dan cuenta de que ahí, en esa línea 2, están involucrados los grandes anunciantes y los grandes empresarios, porque es impensable creer que 3 comerciantes de la zona de la 19 calle, un par de chinos y un árabe, eran los que manejaban todo el contrabando. Aquí están involucradas farmacéuticas, empresas panificadoras, vehículos, como el mismo... Bananeras, como la misma declaración... Gente que tiene pisto. Exactamente, y mucha gente con conexiones corporativas internacionales. Lo que siento yo es que ellos están escarbando bien los casos para, ojalá, espero, la CICIG dar el golpe maestro y presentar estos casos, porque de lo contrario, todo el trabajo que ha hecho Iván Velázquez, que es un personaje muy interesante, ¿verdad?, se va a venir al suelo. Yo quiero volver a llamar la atención aquí de ustedes, de ese tema que nosotros tratamos en C4 acá, por favor, ¿hará que podemos tratarlo acá? Y es que decimos, el MP y la CICIG es un mito urbano. Vamos a ver acá donde la MP y la CICIG es un mito urbano. Y entonces acá, si ponemos más de cerca, vamos a encontrar la imagen de Iván Velázquez vestido como justiciero, ¿verdad? Más parece aquel... Se parece el mariachi justiciero. Y de este lado, vamos a tener más arriba, vamos a ver, aquí está Telma Aldana. ¿A qué juego de computadoras te metiste? A un juego. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros los vemos acá y los endiosamos como si fueran héroes urbanos, pero realmente hay cosas que todavía no están dichas. Solo voy a leer la última parte que dice: el camino apenas comienza para una sociedad empoderada. Usted y yo ahora tenemos el poder de salir a la calle. Una sociedad que se nutre con la justicia y los vientos de cambio. La aplicación de una justicia que a todas luces se ve selectiva, o sea, que escoge a quien agarra, ¿verdad? Y mediática, que por parte de la CICIG y el MP presentan una alternativa, pero esas alternativas no son suficientes. El país está carcomido por la corrupción y necesitamos justicia sin privilegios, sin amigos. Una justicia que, como bien decía la abuelita Chene, o todos en el suelo, o todos en la cama, o todos hijos, o todos entenados. Si mi expresidente Otto Pérez Molina está sentado acusado de corrupción por la línea, yo quiero también a los empresarios que le dieron el dinero, porque ellos fueron... Si ellos dicen que fueron víctimas porque los extorsionaban, ¿por qué no pusieron la denuncia? Sino que cómodamente soltaron el billete para vender sus productos más baratos. Eso se llama complicidad. Aquí, en la China, en Estados Unidos y en Francia. Ahora bien... Pero que en la China hubieran hecho eso. Y los agarran, los decapitan de una vez. Ahora bien, solo quiero llamarte la atención a esto. Amigos guatemaltecos, no nos sintamos tan mal.
Recuérdense que ahorita la gran corporación Volkswagen está siendo señalada de corrupción. Y ahí va el gobierno francés, el gobierno alemán. Y es Alemania. O sea que mire, en todos lados se cuecen habas. Guatemala sí puede salir adelante, Guatemala lo está haciendo, saquemos lo mejor de todo esto. Yo no soy amigo de la CICIG, pero reconozco lo que está haciendo y ojalá lo continúe haciendo. Porque si nosotros mismos no hemos podido sacar a Guatemala del atascadero y vienen los gringos a ayudarnos y viene la CICIG a ayudarnos, pues bienvenido sea, echemos para adelante y en el proceso vamos retomando nuestra soberanía. Pero primero tenemos que sacar a los malos del país. Y usted no quite el pie del acelerador, no quite la voz de esa protesta. Sigamos adelante porque no basta con bajar a Otto. Hay que seguir y cambiarla. Guatemala, a pesar del trabajo que hacíamos en Beacanal y que se ha hecho en Beacanal, denunciando desde hace muchos años la corrupción, ahí sí que a lo claro y pelado, sin pelos en la lengua, y que conste que aquí a nadie le pagan por venir. No, hombre, sí, aquí estamos de gratis, de gratis. Pero, Figueredo, por favor, hablemos de relaciones de poder. Hablemos de los poderes, como decía Richard. Los empresarios son los que tienen el dinero en la sociedad capitalista. Por ejemplo, ¿quién puede poner una mina? ¿Quién puede tener conexiones, irse a Francia, a Canadá, para poder exportar los minerales? ¿Quién puede poner una hidroeléctrica? Dionisio, la familia Gutiérrez Bosch, tiene 4 hidroeléctricas, está invirtiendo, según noticias de prensa, 750 millones de dólares. Eso no lo tiene cualquier chiclero. Claro. 1, 2. Eso es lo que dicen. En comunicaciones, la familia Gutiérrez Bosch, cuando vendió el Banco Reformador, que le dieron 2.000 millones de dólares, invirtió 500 millones de dólares en Movistar para mejorar la señal. Bueno, para ser empresario en Guatemala necesitas dinero. Los empresarios de las familias oligarcas, tienen miles de millones de dólares. Y aparte necesitan a los políticos. Porque era lo que decía el otro poder que decía Richard. Yo miro a los empresarios dentro del sistema capitalista, a los políticos los miro como un instrumento. A la iglesia pues no la miro como instrumento, si no se alía, pero últimamente, pero al Papa no me lo toques porque es esa parte, por favor. Claro. Esa es buena gente. Esa es buena gente. Esa es buena gente. Ese es diferente. Es argentino. Ajá. Y aparte de eso, hablemos de los medios, hablamos de cómo los instrumentos del ejército, que si levantas la voz, bueno, eliminen aquel muchacho, porque ya hablo mucho en Beacanal, y la gente va a oír y va a despertar. Y también pongamos a los medios de comunicación y pongamos al ejército. Mira, entonces, esas relaciones de poder. Sin embargo, para terminar, porque quiero, lo que dijo Richard es cierto, todos los sistemas que existen son manejados por hombres. Seres humanos. Y mientras que el hombre no tenga ética, no tenga moral, no tenga valores, no tenga principios, no importa si es un sistema capitalista, socialista, comunista, esclavista o lo que sea, no va a funcionar porque es el hombre el que ya trae el pecado, ya trae el defecto. Entonces, estas relaciones de poder, ¿cómo deben funcionar? Sabiendo que el hombre es imperfecto. Claro, mira, no es que el ser humano traiga la maldad. Quizás Sigmund Freud nos daría parte de la razón, porque él dice que los niños nacen salvajes, es cierto, sin educación y hay que educarlos. Solo un sistema, decía el gran Fidel Castro allá el gran líder del Caribe y del mundo, que solo la educación es capaz de modificar las sociedades hacia el bien común, porque se puede cambiar las sociedades hacia el mal común. O sea, para la perversidad, que es lo que estamos viviendo ahora. Pero yo quisiera señalar aquí en Beacanal hoy, que realmente que esto que estamos hablando acá, posiblemente mucha gente lo escuche y siga de largo y no le ponga mucha atención porque no es de sus intereses. Y efectivamente lo que estamos hablando acá no dejan de ser también música de la imposición norteamericana, porque ellos imponen los relajos y los conflictos y nosotros nos volvemos comentaristas de los males del capitalismo. Y no deja de ser, como lo hemos dicho en otros programas de Beacanal, que esos son distractores para los verdaderos problemas nacionales. Nos enfrascamos en la CICIG, nos enfrascamos en la Roxana, en la línea 1, en la línea 2, y estamos cometiendo el grave error de olvidar los verdaderos problemas nacionales. ¿Y cuáles lo son? digo como lo colectivo. Quisiera hacer un paréntesis, porque estamos actualizados aquí. Los síntomas hacen el diagnóstico. Hoy quisiera mandar un sentido pésame muy profundo al pueblo norteamericano. Lo que sucedió ayer, 1 de octubre del 2015,
rebasa los límites de la humanidad, del ser humano desarrollado, como es la matanza que sucedió en una escuela, en un colegio en Oregon, en Estados Unidos, donde ya hoy en la madrugada contabilizaba alrededor de 13 fallecidos y más de 20 gravemente heridos. Las tomas de hoy de la televisión en la madrugada eran patéticas, eran completamente impresionantes en esa matanza de que lamentablemente ya abatieron al autor, aparentemente, porque recuerden que estos norteamericanos son especialistas en Hollywood. Cuánto hay de cierto no sabemos, pero la televisión transmitió, y sí consideramos que la televisión norteamericana sí tiene más evidencias que simbolismos hollywoodenses, y no se conoce al autor porque fue abatido, un muchacho de 20 años de edad. ¿Tú crees que ese es el principal problema de Guatemala, lo que estás hablando? Sí, mire, todos se dan los síntomas, hacen diagnóstico, porque una matanza violenta como la de Oregon ayer en Estados Unidos, de que alguien en solitario, dice, de 20 años de edad, un muchacho que fue muerto, iba a causar tremendas tragedias. Aquí pasa con las mismas situaciones, cuando la gente roba los recursos de los estatales, los recursos de los guatemaltecos. Aquí llaman la corrupción, no, eso se llama capitalismo. El que agarra dinero, si nadie se da cuenta, se llama capitalismo, y si mucha gente se da cuenta, se llama corrupción. De tal manera que el fondo es el mismo, porque todo el mundo anda enloquecido tras el dinero, tras los capitales. Y mucha gente dice que prefiere ser un gran ladrón que un pequeño ladrón. Ya el guatemalteco ya lo está matizando. Dice que él no se va a sacrificar por pocos quetzales, sino que él se sacrificaría por muchos millones de quetzales. Entonces el guatemalteco está presto a caerle también, y vamos a seguir en la corrupción, en el capitalismo. Bueno, ¿ese crees tú que es los principales problemas, como decís tú, que lo que estamos diciendo aquí no son los principales problemas de Guatemala? Entonces te digo yo, ¿cuáles son los principales problemas de Guatemala para que los abordemos aquí ahorita? Sí, correcto. Mira, el problema de guatemalteco ya prácticamente hablar, como ya había notado yo aquí, hambre, desempleo, pobreza, migraciones, violencia, son un montón de síntomas que nos produce realmente un capitalismo dependiente de otro capitalismo, donde se impone la injusticia, se impone la ausencia de ley, porque en Guatemala no hay leyes, sino que están sometidos a la oferta y la demanda económica. Aquí el que se va preso sale inmediatamente o no se va, si paga buenos jueces, entre comillas, o buenos abogados, o, como se puede decir también, no le pasa absolutamente nada. No así la persona que no tiene recursos económicos, que va a parar hasta con una gran cantidad de años a la cárcel. Aún vemos los privilegios que de que la señora Roxana Valdetti está recibiendo en la cárcel, hasta un apartamento le hicieron aparte, y eso es violar la Constitución, violar la ley, porque un reo es un reo. De tal manera que este pragmatismo, porque el guatemalteco ya rápido aprendimos el pragmatismo norteamericano, el guatemalteco ya lo sabemos, llega tarde y se va temprano a sus obligaciones laborales, trata de... Mira, yo creo otro principio fundamental. Richard, mira, con respecto a la falta de escasez de dinero que se quejan en el Ministerio Público y en el organismo judicial, ¿cómo podemos tener justicia si no hay dinero? No, hombre, es que veamos... Porque como dice Figueredo, y quiero aclarar, nosotros acá, cuando venimos aquí, nos preparamos para tocar los problemas estructurales del país, no problemas cosméticos. Aquí se hablan cosas que en otros canales nadie toca. La falta, ¿por qué no hay dinero? ¿Por qué no? ¿Por qué crees tú que hay un déficit en el presupuesto con toda la corrupción y aparte de las evasiones que se dan? Sandra Torres está hablando y Mario Lale están hablando de una evasión del IVA y del impuesto sobre la renta del 60%. Que Mario Lal que no venga a hablar nada aquí. Por eso, entonces, ese es el punto. Decime, ¿cómo vamos a tener una justicia que reine aquí el imperio de la ley cuando los organismos, como estamos viendo acá, y se lo dije a Figueredo antes de empezar el programa, aquí no hablemos de idealismo, señores, no hablemos de idealismos, no hablemos de que esto, que hagamos esto, no. Como dijo Richard, pongamos los pies sobre la tierra, sin dinero no se puede hacer nada. ¿Por qué escasea el dinero en esas entidades, Richard? Bueno, mira, vamos a ver, básicamente, queridos televidentes, un gobierno es como un hogar, como una casa, donde usted organiza los gastos. Entonces, resulta
que primero... Pero alguien en la casa tiene que mandar el pisto. Alguien tiene que... Entonces, por ejemplo, el papá recibe el sueldo. Pero al papá no le dan el sueldo completo porque el contador de la empresa se queda con algo. Entonces ahí está la primera falla, la evasión. La evasión y la falta de recaudación es una falla en el país. Pero de todas maneras, a usted ama de casa o a usted papá del hogar, le llegan 100 quetzales. Ahora, ¿cómo va a distribuir esos 100 quetzales? Ahí el tema. Porque usted puede tener niños con hambre, pero cable. Usted puede tener niños con hambre, pero internet. Usted puede tener niños con hambre, pero eso sí, un amoblado de sala divino. Hay que establecer las prioridades en el Estado. Y eso es lo que no hemos aprendido a hacer, a gobernar con inteligencia. Entonces, ¿qué sucede? Hay demasiados gastos superfluos, hay mucho gasto de operación innecesaria, tenemos sindicalistas ganando una cantidad de dinero. Llora sangre que un directivo como Reyes Mayén del IX tenga una pensión de 50,000 quetzales, mientras que un pensionado haya viejitos con 400. Entonces, yo reto a la Procuraduría General de la Nación para que revise esos pactos colectivos que están haciéndole daño al país. Yo reto a la Contraloría de Cuentas para que le cuente las costillas y ojalá tuviéramos nosotros diputados con valor para que pudieran fiscalizar. Que no fueran vendidos. Y que no fueran vendidos y regaladotes, ¿verdad? Para que pudieran ellos fiscalizar lo que está sucediendo. ¿Por qué llora sangre? Usted me dice, ¿cómo no? En su casa, usted gana 1,000 quetzales, pero a su hijita preferida le da 500 para la universidad. No se puede, mija. Ella en la universidad y los otros a pan y agua. No, hay que poner las cosas de una manera organizada. Entonces, si no racionalizamos el gasto, si Sandra o Jimmy llegan al poder y dejan todo igual, nos van a demostrar que esto de todo es un circo, ¿verdad? Miremos esto. ¿Por qué nace el gobierno? ¿En qué momento nació el gobierno? Porque el gobierno cuando usted nació ya estaba. El gobierno nació cuando los seres humanos se unieron y dijeron, miren, hay unos que abusan del poder que tienen. Y para poder mantener ese equilibrio, se creó la ley, para tratar de evitar los delitos, para tratar de evitar las faltas y los abusos que unos seres humanos que tenían mucho cometían sobre otros. Para poder mantener ese gobierno se necesita el pago de los impuestos, pero las minas, ¿cuánto pagan de impuesto? ¿Y cuánto se queda de ganancia? Las hidroeléctricas no generan trabajo, ¿cuánto pagan de impuesto? Máxime si las hidroeléctricas, los centros comerciales se adhieren al al decreto 2989 que los exonera del pago del IVA y del pago del impuesto sobre la renta por 10 años. Bueno, esos son abusos y esos se llaman privilegios. Es un país lleno de privilegios, donde llamémosle los capitalistas, porque hay que tener un gran capital, pero no genera trabajo, solo explotación de recursos, que deja una buena renta. Los celulares, la banca deja buena renta, pero no dejan grandes impuestos. Ahí es donde viene la redistribución de la riqueza. Los que más ganan tienen que aportar al Estado, al gobierno, impuestos para que estos impuestos sean trasladados en salud, educación, seguridad, justicia a los ciudadanos que no han nacido en esas familias con grandes capitales, oligarcas, digamos, y que se cree lo que se podría decir la igualdad de oportunidad a través de la educación, como decía Figueredo. Pero si los impuestos no se pagan, ¿qué pasa? No hay justicia. Si no se crean, porque como decía Richard, el capitalismo en teoría es bonito, pero llevado a la práctica se frustra. Entonces, Figueredo, los abusos y privilegios de los que gozan muchas familias aquí, que tienen prácticamente en la pobreza y en la miseria, mucha gente, aunque mucha gente no se quiera ver en la pobreza, hay mucha gente que quiere mantener una imagen, piensa que con que el vecino no se dé cuenta, aunque ellos coman frijoles y quieran erutar pollo. Entonces, hay mucha gente que está sufriendo la paupernidad del Congreso, del gobierno. Pero, ¿dónde queda entonces
la redistribución de la riqueza. Solo con crecimiento económico no se puede. Sí, mira, como es eminentemente ideológico todo lo que estamos hablando, inclusive los aideológicos son ideológicos. Se los digo porque quieren discutir cosas sin ideología. Ellos tienen una ideología, pero no quieren reconocerla. Bien, la famosa redistribución de la riqueza es un término socialista. Entonces en Guatemala no se va a dar. Así de sencillo. Entonces es por gusto que el candidato presidencial, candidatos a diputados, a alcaldes estén hablando de redistribución de la riqueza, porque eso no está en la agenda del capitalismo. No está, porque ¿cómo lo interpretan ellos? ¿Cómo te voy a dar dinero de mi bolsa? Vos anda trabajando, Aragán, es lo primero que dicen. Anda a ganar tu dinero, yo ya me lo gané. Y ese es típico capitalismo. O nació pobre. O nació pobre, pero el gobierno se supone que debía ser el gran redistribuidor de la riqueza, pero como está tomado por la oligarquía, ellos privatizaron el gobierno, porque esa es la tendencia mundial. Los artífices del neoliberalismo guatemalteco son dependientes del neoliberalismo mundial. Es la mismísima música, la misma tonada. Ellos están repitiendo el capitalismo europeo, norteamericano y europeo, porque ellos creen que para eso nacieron ellos. Ellos creen que nacieron empresarios, ellos son los gurús de la economía, ellos son los famosos, aquellos genios que tocan una piedra y se convierte en diamante. Esa es la enfermedad que padece el capitalista. No así como notaba yo acá, que las batallas de hoy, del socialismo contra el capitalismo, que se está dando con las diferentes tonalidades. La verdad es que estamos entre las batallas de las ideas versus las batallas económicas. Y aquí y eso es bueno que lo traigamos aquí a la mesa. Claro. Pongamos las ideas contra el sistema X, Y o Z, por ejemplo, el sistema económico, que es el que está temporalmente predominando en el mundo, porque no va a ser eterno el sistema económico. Ya hay cambios. Ya vienen cambios, entonces ahí viene lo que es el optimismo y el pesimismo, porque mucha gente dice, sobre todo los mayores y super mayores de la cuarta y quinta edad, que esto ya no se compone, que así vamos a morir, que esto no lo cambia nadie ni nada. No es cierto, aquí hay cambios. Es decir, las poblaciones, por ejemplo, la migración de poblaciones hace que cambien los mapas políticos, económicos y sociales. Lo estamos viendo en Yo soy partidario, Unidos, y se lo he dicho a muchísima gente hace 30 años o 40 años, cuando llegaban a mi clínica. Yo soy médico pediatra y miraba yo que habían grandes problemas económicos en las familias. Digo, vayas a Estados Unidos, allá es el país de las oportunidades. Y siempre dijeron que en Estados Unidos el guatemalteco, el latinoamericano o el ser humano hace lo que quiere, y en Guatemala, en América Latina, se hace lo que se puede. Y eso no deja de tener razón, ese tipo de experiencias que se han dado, Richard, en este hemisferio. Gracias. Richard, bueno, ya mostraste tu revista a Iván Velázquez, ya mostraste a Tel Maldana. Richard, ¿quiénes son los postulados a surgir ahorita para seguir esa corriente de cambios? Hay un optimismo. La vez pasada hablábamos, me acuerdo que estuvimos los tres el viernes pasado, y se hablaba de algo de como alegrón, como llamará Etusa o alegrón de burro o algo así, lo de la CICIG. Bueno, contigo estamos y con Figueredo estamos trayendo ahorita la colación de que, bueno, pues si vinieron los gringos, o vino la CICIG, o vino la Unión Europea, y las cosas, pues se agarró Otto Pérez y se le está tratando de incentivar a la población a que cambie, si China está haciendo el canal y Estados Unidos ahora lo ve de otra manera. Bueno, pero los guatemaltecos, Richard, no podemos depender siempre de que vengan otros a decirnos qué tenemos que hacer. ¿Quiénes son los que tendríamos? ¿Qué líderes? ¿Qué líderes? ¿Crees vos? ¿Políticos? ¿La misma oligarquía? ¿No sería la misma oligarquía llamada a cambiar? Pues fíjate que, Raúl, de que eso es lo que pienso. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo no tengo la oportunidad, no tengo acceso a un Dionisio o a un Juan Luis, pero yo sí les pediría, a un López, del dueño de Tigo. El dueño de Tigo. Bueno, ahora vamos a ver una cosa. Mario López no es lo mismo que Dionisio. Sí, no, estas son familias. No, vamos a ver una cosa. Sí. Mario López, el hombre, uno de los hombres poderosísimos, presidente de la corporación Tigo, es un tipo que no es tan alagartado como los otros. Es empresario. ¿Verdad? Pero a todas estas gentes, miren, a los Botrán, miren, Molina. Muchachos, a los Molina, a los de las Palmas Africanas, vean, está bien ganar, ok, si es que en un país tiene que haber dinero, pero entiendan que
La pobreza no es un buen negocio para nadie. Entonces, que acepten los hechos, acepten, como decías tú, la realidad de que somos un país que no tributa, que en Guatemala somos el país con menos carga impositiva para los empresarios, que permitan al país desarrollar. Ya son 500 años de robar, hombre, ya son 200 años de explotación, ya hablando de las familias muy viejas, aquí vienen robando desde el tiempo de la colonia, hombre. No. Desde que se independizaron. Desde que se independizaron, las mismas le robaban el precio del ganado a los nicaragüenses, al ganado. Las mismas 12 familias, ya no, hombre, vea. ¿Qué tanta pizza se pueden hartar, hombre? ¿Qué tantas casas pueden tener? ¿Cuántos carros pueden tener? No, hombre, aterricen. Guatemala necesita de su liderazgo y de su poder. Yo le pido a la clase empresarial de todo corazón que pase a la historia como el grupo de empresarios que lideró el cambio. Yo le diría a Jorge Briz, ese hombre que un día, que hoy es presidente del CACIF y que un día estuvo para presidente también. Que un día estuvo para presidente, que deje una huella. Él decía en su campaña, desarrollo sin privilegios, pues demuéstrelo. Rompamos esas leyes preferenciales que no le permitan a Guatemala salir de la pobreza. Si aquí lo que queremos es que seamos todos que todos lo tengamos que mencionábamos un de Corea. Mire, cómo en 30 años Corea cambió Singapur, de tener, cómo se elevaron en 30 años. ¿Pero qué sucede? O sea que sí se puede. No, que sí se puede, claro, pero con una empresa privada consciente. Y también hay que pedirle a los sindicatos que no sean tan ladronotes. Toquemos lo de los sindicatos. Pues. No sean tan ladronotes, hombre. Yo he visto en las redes sociales el sindicalismo. Bueno. Pero los sindicatos, también tenemos la línea 1 y la línea 2. No, hay sindicatos buenos. No, me refiero a que hay sindicatos dentro del sector privado, por ejemplo el de la Coca-Cola, por ejemplo, y otros sindicatos de las empresas y los sindicatos del gobierno. Ahí estamos hablando salud, educación, el sindicato del Ministerio Público, que logró cuando entró Claudia Paz y Paz que se le perdonara muchas demandas a los fiscales. Fíjate, muchas demandas que tenían los fiscales se les perdonó. Entonces, el sindicato del organismo judicial, el sindicato del Congreso. Entonces, esos sindicatos, como que este sindicato del Congreso que negoció el pacto de Leonino con Méndez Gerbruger, que ahora lo pusieron de ministro de Economía. Fíjate. Entonces, esos sindicatos del Estado, ¿cómo están quedando? ¿Cuál es la percepción de la ciudadanía? Vos lo miras en redes sociales. ¿Y cuál es tu opinión de esos sindicatos? Mira, Raúl, yo creo que no tenemos por qué demonizar a los sindicatos. Yo soy miembro del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. En el sentido de para qué sirven. Sí, permíteme. Yo no voy a demonizar a los sindicatos porque nacieron buenos. Y si uno tiene salud mental, le va a ver la bondad a los sindicatos. Ahora, si uno tiene maldad mental, le va a ver los defectos. Y Guatemala se ha acostumbrado ya en esta maldad capitalista a ver solo defectos, porque el país no despega. Solo vemos lo malo y lo malo y lo malo, y eso lo estamos repitiendo y replicando hacia las nuevas generaciones. Y es un error garrafal lo que estamos cometiendo. Claro, no quiere decir que escondamos lo malo, sino que, como decimos, y como tengo yo las relaciones con los amigos cubanos, nosotros tenemos encuentros de ideas, batallas de ideas, donde en Cuba, que yo estuve allá recientemente, son las batallas de las ideas. Aquí el compañero nos está acusando de tener debilidad mental, pues, y mire, para empezar, Figueredo siempre habla, pero es que recordate que es como un niño, tenemos que entenderlo también. Yo sí, disculpe, señor Figueredo, si usted me acusa de que yo tengo debilidad mental porque señalo y estoy demonizando a los sindicatos, entonces me refiero que usted esté de acuerdo con que Alfredo Tumax gane 40,000 quetzales siendo un tipo con tercero de primaria. Qué bueno que usted me lo dice, porque si esa es su visión, pues señores, yo no sé qué estoy haciendo a la par de este tipo. 40,000 quetzales un sindicalista que no tiene tercero de primaria. No jodas. Eso no es es que veo lo malo. Y entonces, ¿qué quieren que vea? Pues yo digo que hay sindicatos buenos, pero esos son contados con los dedos de la mano. Aquí tenemos que señalar las cosas porque estamos llamados a denunciar, no porque como el sindicalismo es de izquierda, es muy idealista, como el sindicalismo es de izquierda, hay que protegerlo. Mamolas, a los izquierdistas corruptos se les señala, a los de derecha corruptos se les señala. Eso no puede ser así. Y yo no soy débil mental, sencillamente tengo la verdad en la boca. Y el que me contradiga, el que me diga que no tengo algo así para decir, entonces ¿para qué hago una revista que me siento acá? Para decir que todo está bueno, para decir que Guatemala está bien.
él dice está bien. No, que para decir que Guatemala está bien y que por eso, que si no estoy diciendo lo bueno y que ese es un gran error, señores, hay que señalar lo malo para saber cómo para tener conciencia, porque la mayoría de la gente, por su propia ignorancia, se conforman. Entonces, lo que estamos llamados aquí es a despertar a la gente. Realidades, realidades. Hay cosas malas y se puede componer Guatemala. Nunca antes en la vida habíamos metido preso en el ejercicio del poder a un presidente y una vicepresidenta. Joder, eso es bueno. Y tener en tribunales a más de 40. Tenemos a más de 40, eso es bueno. Y a jueces. Eso es bueno. Ok. Y faltan los del Banco de Comercio. Y faltan los del Banco de Comercio, los todo del el sector público financiero falta. Pero por alusión personal, miren. Pero te voy a pedir un favor también, Edgar. Mira, muchas veces sos ofensivo. Entonces, cuando nos decís a nosotros que estamos hablando babosadas, la semana pasada lo dijiste, aquí solo tonterías, en esta mesa hablamos. Mira, Edgar, yo con todo respeto, y te lo voy a decir delante de Richard, yo te respeto mucho y te quiero y sos mi amigo, pero yo creo que la gente que nos mira puede pensar que vos nos acusás a nosotros de qué, y nosotros te respetamos. Entonces, cuando te damos la opinión a vos es porque consideramos tus opiniones valiosas. Mira, pero no para que nos digas a nosotros también de que nosotros no pensamos, que venimos hasta sentarnos aquí a hablar cosas y que solo tú tenés la verdad. Eso es lo que pasa en todo el mundo. ¿Verdad? Yo también, aquí es una discusión de ideas, las ideas se respetan. Y somos amigos. Las ideas se respetan. Ahora, cuando personalizamos ya es difícil. Yo tengo mi visión y la sustento, porque yo te digo, hay sindicatos corruptos, es porque el sindicato del Congreso es mi ejemplo, porque lo he estudiado, lo he vivido, porque el sindicato del IX es una cochinada. Cobraron 29 millones de quetzales solo por costas judiciales. Y aparte, ¿cuántos están cobrando 50,000 quetzales ahí? Entonces, ¿saben qué? Yo les digo que este macho es mi mula porque lo tengo agarrado de la cola. Entonces, ¿habrán sindicatos buenos? Perfecto. Yo no ataco el sindicalismo, ataco los sindicatos negros, los sindicatos. Pero volvemos a caer a que todos los sistemas son buenos, pero depende quién los lleve también. Pero también hablamos del sindicalismo que es bueno, pero depende también con ética, con qué moral y con qué principios lo maneje cada uno. Mira, pues, yo pienso que uno debe aprender a escuchar. Y hay un fenómeno valiosísimo en la política y en todos los negocios que se llama tolerancia. Nosotros lo hemos vivido, lo hemos estudiado, que la tolerancia es un bien común de los guatemaltecos. Tenemos que escuchar las peores ideas del mundo y respetarlas. Un viejo adagio nos mencionaba unos líderes del pasado que puede decir, no estoy totalmente nada de acuerdo en tu punto de vista. No comparto tus opiniones ni tus puntos de vista, pero sí daría mi vida por respetar tus ideas. Eso debe ser puesto aquí en la mesa. Aquí no importa quién lo diga y cómo lo diga, simplemente hay que dar respeto, no se está acusando a nadie en lo particular. Yo digo que los sindicatos son de buen origen, son sanos, pero ahora bien, el capitalismo es el que ha trastocado todas las instituciones, las universidades, los colegios, los abogados, el colegio de médicos, todo ha trastocado el capitalismo y eso no lo podemos esconder aquí, bajo ningún punto de vista, y eso se llama ética y moral. Cuando uno habla de que debe haber el bien común, se llama ética y moral, y uno no debe oponerse jamás a ese tipo de puntos de vista, porque estamos hablando en esta mesa, que yo les dije, hagamos una mesa y una batalla de ideas, no de confrontaciones, porque confrontación quiere decir simplemente poner una cosa enfrente de otra, no quiere decir pelea. También las discusiones o los cuestionamientos tampoco. Yo hablaba con líderes de otros países hace algunos años, quizá un par de décadas, y la palabra cuestionamiento es una palabra democrática y que se tiene que usar en los hogares, en las instituciones, en las corporaciones, en los colegios, en las calles, porque quiere decir cuestionamiento, quiere decir, bueno, ¿y por qué estás haciendo eso? Cuéntame. Esos aprendizajes se llama intercambio de ideas. Entonces, tenemos que aprender a ser tolerantes. El guatemalteco, por eso es que vivió guerras y vive guerras, porque luego o levanta la voz o saca la pistola, que en el fondo es lo mismo, una es violencia y todo. Pero como estamos en las batallas de las ideas, que es lo que tenemos que tener aquí en Canal, batalla de ideas, para que los guatemaltecos nos vayamos formando. Yo notaba aquí varios fenómenos que están sucediendo que no los podemos dejar pasar por alto, porque yo veo televisión internacional. Recuerden que estamos en un mundo globalizado. Recuérdense que, hablando siempre de Colombia, rápidamente menciono que las FARC en marzo del año 2016 va a firmar la paz para Colombia, y eso es muy importante para América Latina. Son de los logros ¿cómo se hizo? A base de batalla de ideas allá en La Habana, Cuba. Y eso tenemos que reconocerlo aquí en Vea Canal, de que son logros importantes, que el mundo tiene que caminar hacia el desarrollo humano.
Muy importante también que el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, no quiere subir intereses todavía. Parece ser que en los próximos meses quiere subir a 0.25% porque el gran cisma económico de 2008 todavía tiene muchas secuelas y no, la economía norteamericana, a pesar que digan lo que digan, todavía no se ha recuperado porque ellos están viendo solo números. Recuérdense que el desarrollo económico se va a reflejar en el desarrollo humano, de tal manera que si no hay desarrollo humano, a pesar de un desarrollo económico, eso no sirve, porque entonces viene lo que está pasando ahora. También hay batallas tremendas entre Estados Unidos con Cuba. No sé si ustedes sintonizan Cubavisión o la misma Telesur TV, pero ahí están en grandes pláticas. Yo estoy pendiente de ese tipo de reuniones porque nos dan ideas, nos dan esperanza, nos dan contenidos políticos e ideológicos para que nosotros en Guatemala, con nuestros males que tenemos aquí en el país, también en lugar de estarlos criticando únicamente, sino entremos también no solo a la batalla de ideas, sino a proponer los correctivos correspondientes, que le hace falta mucho a Guatemala. Bien decía Richard hace un rato, yo le decía que la pobreza no es bueno para nadie. Y yo diría que la pobreza y las injusticias tampoco son buenas para nadie. Y la ignorancia. Por supuesto, la pobreza recuerden que la pobreza ya es absoluta. La impunidad. La pobreza de conocimiento, la pobreza de nutrición, la pobreza de recursos económicos, provoca grandes problemas a la humanidad. De tal manera que un punto importante y luchar aquí entre la batalla de las ideas que proponemos es erradicar la pobreza del mundo, no solo de Guatemala. Tenemos que globalizar las terapias o los tratamientos. Pero primero empecemos por la casa. Sí. Solo te quiero cortar porque me queda pendiente un par de temas. Sí, los puedes agregar sí. en el otro. Miren jóvenes, señores, tenemos de que hay un gobierno en transición que acaba de nombrar a 2 exdiputados, a Mariano Rayo, como en el Ministerio de Salud. Acaba de nombrar a Méndez Gerbruger como ministro de Economía. Estamos hablando de que no queremos volver a lo mismo. Se hablaba, las manifestaciones eran, y el voto contra Valdizón fue supuestamente por esa corrupción. Méndez Gerbruger participó en la negociación con el pacto colectivo en el Congreso. Él estaba de presidente cuando eso se aprobó. Él lo firmó. Va. Y ahora lo ponen de ministro de Economía, y yo lo vi decir que él iba a mejorar los empleos y la competitividad en 4 meses. ¿Cómo puede que en 40 años no se ha logrado hacer y él lo quiere hacer en 4 meses? Estos designios del presidente Alejandro Maldonado, estos designios no traen a mucha gente a decir volvemos a caer a lo mismo. No se saca, como bien mencionó alguien por ahí, a todos los militares que Otto Pérez dejó en inteligencia en los diferentes ministerios. Seguimos en ese estado que fallido o inexistente, o tomado, o secuestrado. Pero Richard, este señor Alejandro Maldonado, habíamos hablado nosotros de 100 días para demostrar un cambio. Yo pedí que lo que mejor él podía hacer era que las entidades del gobierno empezaran a hacer beneficio para el pueblo. ¿Cómo miras esas 2 nombramientos? Bueno, mire, yo no soy amigo de las nominaciones de última hora, pero había que hacerlas, no podía dejar a la misma gente que era cómplice de Otto Pérez, ¿verdad? En el Ministerio de Economía, el señor Sagastume es un elemento interesante, un elemento que conoce de esto, y a la llegada de Méndez Gerbruger, pues es un amigo de la familia, pienso yo, ¿verdad? Un amigo de la familia Maldonado, es buena gente, pero yo sí le reclamo mucho el hecho que le heredó al país el pacto colectivo más miserable y asqueroso entre una entidad del Estado y el Congreso y el Congreso de la República, entre una entidad del Estado y un sindicato. ¿Qué había ahí? ¿Qué les sabían? ¿Por qué firmó? Esas son. Inclusive se habla de que cuando él estaba en la Corte de Constitucionalidad, todos los dictámenes que él dio fue para beneficiar siempre a Álvaro Arzú o a la gente de Álvaro Arzú. No, sí, hay que recordar, solo quiero recordar cuántos millones de quetzales perdonó Álvaro Arzú a todos sus amigos empresarios que no pagaban impuestos cuando él llegó al gobierno. ¿Cuántos millones de quetzales perdonó Arzú? Él dijo, no, ya no se pagan, se dan amnistía a todas las personas que deben impuestos y se les perdonó.
¿Cuántos No, millones? es que hay que ver, sí se señala en alguna medida de que hay una influencia del expresidente Álvaro Arzú en el tema de los nombramientos, pero es natural. ¿De dónde viene Alejandro Maldonado? Alejandro Maldonado viene del partido, al igual que Álvaro Arzú, del MLN, y al igual que Álvaro Arzú, del Partido Nacional Renovador, Edgar lo sabe, ellos son compañeros, y aquí cuando uno llega a gobernar, uno no va a gobernar con los enemigos, va, gobierna con los amigos. Entonces, ahora mire, permítame, entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora, en el caso de Mariano Rayo, pues es un economista en el Ministerio de Salud, pues mire, este es mucho más capaz que Monterroso, por ejemplo, aunque haya tenido su clavo de copiarse una columna y pegarla, y hacer igual que Valdizón, el ministro copy-paste, pero el tipo es capaz, el tipo sabe de Estado. Así que mire, hay que ver los desempeños. Ahora vamos a ver. Por su paso en el Congreso hay que hablar de ese paso de Mariano Rayo. El paso de Mariano Rayo en el Congreso fue totalmente técnico, no fue así de mayores cosas, pero era un tipo que sí discutía, que tenía conocimiento del país. ¿Qué se puede decir de esto? Mire, el hombre que ponga a sus ministros, ojalá que hagan algo, puso a gente interesante como Ana María Rodas en el Ministerio de Cultura, pues es una mujer que por lo menos puede llevar a terminar bien el Estado, pero ya con 4 meses ya se gastaron el presupuesto, ya no hay nada que hacer, es solo como dirigir la piñata, pero los dulces ya se los comieron, pues. ¿Qué va a hacer ahorita Mariano Rayo en salud si no hay dinero? ¿Qué vas a hacer vos? No puedes hacer nada. Si no hay dinero para los dulces, ¿cómo vas a llenar la piñata? Y en el caso del Ministerio de Economía, pues me imagino que habrán algunas negociaciones de última hora que sí se pueden hacer, como en todos los gobiernos, el último año, otorgan permisos mineros, dan exoneraciones, hacen decretos Nuevo ministro de Energía y Minas. Nuevo ministro de Energía y Minas. Oye, por cierto, que a ese no lo toca nadie, ¿no? Acaba de entrar. Es de apellido Ligoría. No, pero al exministro. Ese es otro punto también. Esa belleza no la toca a nadie. A este Archila. Al señor Archila no lo tocamos nadie, porque como es el dueño ahí de los... De Canal Antigua, de Polinews, de Emisoras Unidas. Meterse con... ¿Cuánto? Pero a ese punto quería llegar también. ¿Por qué? No es saludable para ese ministerio que toca... vamos a ir contigo, Edgar, con lo que dice el Papa acerca de cómo critica los sistemas de exclusión y el daño ambiental y la pobreza en el mundo. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este líder? Sí, yo recuerdo muy bien las sabias palabras de Fidel Castro, que lo han estado viralizando en las redes sociales aquí en Guatemala y en muchas partes del mundo, cuando Fidel Castro, allá por 1973, no sé si había nacido en esa época, sí. Richard, decía él que iba a haber paz en el mundo cuando llegara a la Casa Blanca un negro, un ciudadano negro, y fuera a llegar, o llegaría un papa latinoamericano al Vaticano. Palabras proféticas, sí o no, pero parece que sí las dijo, y obviamente, como aquí malquieren al señor Fidel Castro, lo detestan, lo rechazan y lo odian, no le aceptan esas sabias palabras. No escuché yo directamente de él, pero había que revisar realmente cómo lo dijo, pero yo ya lo había escuchado. Unas utopías imposibles. Bueno, en muchos países es como decir, de América del Sur Guatemala no piensan igual. ¿Perdón? En muchos países de América del Sur no piensan igual de Fidel Castro. No. Pero hay mucha gente que quiere mucho a Fidel del lado del sur, sobre todo en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, etcétera. O sea, tenemos que marcar que Ecuador, somos Brasil. Mire, tenemos que aceptar en el mundo que somos diferentes. Uno debe respetar las ideas, porque el que no respeta la idea llega a ser prácticamente un salvaje. Entonces tenemos que respetar. Entonces, bueno, hay que respetar ideas, sí, pero tampoco hay que aceptar que alguien te imponga las ideas. Mira, los gobiernos imponen, el poder económico impone. No, por eso te digo, es que tampoco se puede permitir aquí hablamos del poder económico, te pueda imponer ideas. Porque impone, por ejemplo, tú decías hace un rato, Richard, que porque un sindicalista, yo no me consta, pero yo sí sé que hay sindicalistas que tienen altos salarios. Yo me recuerdo muy bien cuando tomó posesión el gobierno ya en 1985, que el candidato presidencial de aquella época, cuyo nombre ya lo conocen todos, le habíamos cuestionado en un grupo de amigos políticos que por qué él se había subido el salario a 80,000 quetzales, que fue el primer sueldo que se ganó el primer presidente en este periodo
en este periodo de la actual constitución, 80,000 quetzales mensuales, y todo el mundo se jalándose las vestiduras, y respondió muy inteligentemente el presidente de 86-91 de aquella época, que el gerente general del banco, Granite Towson, ganaba 150,000 quetzales al mes, y que él iba a administrar un país, no un banco. Entonces, obviamente, los sueldos de los políticos en esos capitalismos son más altos que los del sector privado. Protesta porque gana tanto un diputado o un ministro. Quizá no es lo mejor, pero habría que recomponer eso porque son reflejos capitalistas y no debería ser así. Si un conserje, por ejemplo, me acuerdo que la Universidad de San Carlos se le dio la asignación no menor del 5% del presupuesto generales y ordinarios del Estado de Guatemala para la Universidad de San Carlos, para su crecimiento académico y su crecimiento institucional. Muchos pegaron el grito en el cielo, como se decía, y un conserje en aquella época iba a ganar alrededor de 500 quetzales de hace 30 años, que era mucho, y que un catedrático ganaba el doble o el triple. Eso siempre ha sido así en el sentido siguiente, siempre ha sido así por el capitalismo que tenemos impuesto desde el 54. Hay médicos, médicos, que ganan altamente especializados 5,000 quetzales al mes. Y eso lamentablemente mi sindicato, mi colegio médico no ha podido corregir eso. Ya se corrigió en Honduras, en Costa Rica, y aquí no han podido llegar a ese tipo de justicia salarial, porque para formar un médico se necesita no solo muchos años de estudio y de capacitación, sino también una buena cantidad de inversión de dinero, porque mientras el médico estudiante esté en esa época de preparación académica, no está generando ingresos. Entonces, obviamente, tiene que ser sostenido por la familia, y obviamente pensarán ellos que cuando llegue a culmine su carrera, pues va a ir a tener grandes salarios, cosa que no es así, sino que va a llegar a ser parte del mercado laboral y va a ganar lo mismo que gana un montón de gente, porque siempre se ha discutido el aspecto salarial. Pero yo creo que muchas cosas, Edgar, muchas cosas se hacen por vocación. Mira, o sea, si tú estás pensando, digamos, meterte a ser médico para hacer dinero, yo tuve una experiencia con un doctor. Me dijo, mire, yo puedo estar viendo que alguien se muere ahí, pero si no tiene dinero para pagarme, yo no me bajo del carro a ayudarlo. Entonces te voy a decir una cosa, mira, a nadie se le obliga a ser médico. El que quiere ser médico es ser médico. Yo estudié economía en la Universidad de San Carlos, a mí nadie me obligó, no te lo digo, nunca me gradué de licenciado, como me dijiste tú yo antes de empezar la plática, nunca te graduaste, no sos un fracasado, no soy un fracasado. ¿Sabes qué pasa? No terminé mis estudios por cuestiones económicas de pobreza de mi familia, claro. Pero sí te voy a decir una cosa, he estudiado, he leído, pero es mi vocación, es lo que me gusta. O sea, si alguien estudia medicina, es su vocación. Si él está pensando lucrar con la gente, entonces que no siga eso, o que siga especialidades, o que se vaya a Alemania, porque hay una cosa, Richard, los países de Europa, ¿cómo pueden ver Guatemala? Yo ayer estaba oyendo a una representante de Naciones Unidas, ¿cómo miran a este país y cómo miran a la oligarquía? Pues mire, lo que pasa es que también los países europeos, ¿verdad?, hablan de una preparación para llegar a un desarrollo. Mire, pues, los países europeos que no me hagan con cuentos, ¿va? Bien. Otra vez yo voy a... Pero como hablamos de Estados Unidos, sí, hablemos de Europa también y de América del Sur. Ríate estos europeos, a mí que me hagan con chistes. Es cierto que en Guatemala hay corrupción, hay de todo, que falta pero en mucho. España hay pero también. Que no me vengan a mí con historias. Estamos en un país que tiene, no óigame, está en un país que tiene 30 años con una constitución, 30 años, ¿verdad? Que hay problemas, es cierto, pero los problemas de aquí también se dan en Francia, también se dan en Alemania y también se dan en España. En Italia, y peor, hablemos del país supuestamente cuna de la democracia, como Grecia. Es una porquería de economía. Ahí hay gente... Y de corrupción. Y de corrupción, ahí hay gente que gana miles y trabaja 2 horas al día. Entonces, realmente... los países europeos que no se vengan a bañar aquí a hacerse los santos, porque esa gente hace 200 años nos estaba esclavizando. Mira, Berlusconi cuando era presidente tenía su mansión llena con prostitutas. Pero vamos a ver, la Suiza, el país, es un país donde se lavan el dinero de todo el narcotráfico, donde están los bancos intocables, donde está el secreto bancario, donde guardó su dinero en los nazis.
O sea, ¿qué? Hasta los guatemaltecos de aquí van a guardar allá. Bueno, ¿dónde está el famoso HSBC? ¿Dónde está? Entonces descubrió la línea de lavado de dinero. El VS también. El VS. O sea, a mí que Suiza no me venga a decir. Y los bancos alemanes. Ay, es que ustedes son unos salvajes. ¿Y qué? Y los bancos alemanes que tienen de rodillas a Grecia y a Portugal y a España. Lo mismo. Señores, yo los admiro, les agradezco su ayuda y todo. No nos vengan aquí a ver como salvajes, porque ustedes hacen que salvaje es tener otro pueblo de rodillas. O sea, ustedes tenían colonias. Los europeos llegaban a un país, lo dominaban. Hasta hace 40, 50 años, Francia, el país. ¿Cómo tuvieron a África? ¿Cómo tenían a África? Francia, el país de los derechos humanos, tenía sometido a Vietnam, ¿o no? ¿Y Haití? Y a Haití. No me vengan colonialistas. Y una cosa es que a mí mis oligarcas nacionales me exploten. Y otra cosa es que vengan a franceses, gringos, y me vengan a meter la bota. Así que vea, calladitos mejor, se ven más bonitos. Si quieren ayudar, muchas gracias, pero no jodan, porque todo ese progreso que tienen los europeos se lo deben a la riqueza que le han sacado a América. Y a África, también. Calladitos se ven más bonitos mejor, y que no me vengan aquí a decir, ay, es que la democracia, mamolas. Vean, Estados Unidos, la descomposición social que tiene. Pues, hombre, yo digo que son buenos y que todo el mundo tiene problemas. Como ahí sí que lo de la razón a Figueiredo, estamos pasando crisis, pero crisis se pasan toda la vida en todos los gobiernos, siempre. Y hay que enfrentarla. Hay que superarlo. Y hay que enfrentarlo. Eso va a pasar, mire. Clavos han habido en la historia desde siempre. Los rusos, los alemanes, los chinos, en la historia, Nerón, los emperadores, todos tenían problemas políticos. Allá los romanos tuvieron sus clavos, los griegos tuvieron sus clavos, los chinos también. Los otomanos tuvieron sus clavos. Todos han tenido clavos. Bueno, pero entonces aprendamos a organizarnos para que los clavos sean mínimos, que la sociedad tenga participación. Y oiga, yo entiendo, hay una diferencia, ¿verdad? Los suizos pueden tener problemas, pero viven mejor. Oiga, tengamos problemas, pero con un buen nivel de vida. Es más, por ejemplo, los cubanos, la gente dice, sí, que Cuba, pero viven mejor. Yo prefería tener a Raúl Castro aquí y mi gente comiendo, y leyendo y con educación y salud, que tener libertad y comiendo la que sabemos, ¿verdad? Edgar, tu opinión de la ayuda que están brindando, por ejemplo, los países europeos y Naciones Unidas a Guatemala. Mira, ayudas entre comillas, ¿verdad? Es un pago de una deuda social. Es decir, el saqueo de la colonia fue inconmensurable, fue enorme. Empezar a retornar algunos capitales a América Latina es apenas quitarle un pelo a un gato. Es decir, tampoco se está pidiendo, sería ideal que fuéramos al Vaticano, que fuéramos a Roma, que fuéramos a París, a Alemania, etcétera, todos los países y capitales de Europa, porque ahí hay una gran cantidad de riqueza de América Latina. ¿Por qué no? Hay madera, hay oro, Edgar, hay plata. ¿Y por qué no mandan profesores a las universidades de acá, a la Universidad de San Carlos? ¿Por qué no fundan un par de universidades, una buena universidad en el occidente, una buena universidad en el oriente, una en el sur, una en el norte, una aquí en Guatemala? ¿Por qué no vienen y fundan esas universidades? Correcto. Gratuitas, con becas para gente que pueda estudiar ahí, que tenga... Sí, mira, eso es muy importante porque yo lo pregoné hace muchísimos años en Guatemala, el intercambio estudiantil, el intercambio profesional, el intercambio universitario. Es decir, yo mismo estuve en Estados Unidos con el intercambio de residentes de pediatría en la Universidad de Kansas durante 5 meses y allá ese periodo fue sumamente enriquecedor, sumamente complementario para mi formación académica y práctica de mi área profesional. Y yo creo que también hay mucho guatemalteco que podríamos ir a Europa, a Estados Unidos. Yo propongo, por ejemplo, que el estudiante guatemalteco se fuera a Belice. Es decir, no intercambiar no solo mercancías, como muy bien decía Rafael Correa, ayer me impresionó las palabras de Rafael Correa, las voy a repetir acá. El capitalismo sí impone el libre tránsito de personas, perdón, de mercancías y capitales, de mercancías y capitales. Hay libre intercambio, pero no de personas. Y eso realmente es una aberración capitalista. ¿Por qué voy a dejar permitir tu dinero que venga conmigo a mi país y a vos no te dejo entrar? O sea, hay una dedicatoria patológica, una dedicatoria anormal. Yo comparto plenamente el pensamiento de Rafael Correa, de Evo Morales, de Cristina Kirchner, de Hugo Chávez y de Raúl Castro, del mismo Nicolás Maduro, quien yo aplaudo todas esas
todas esas impresiones, expresiones y todo lo que está haciendo allá, pero los capitalistas guatemaltecos todo lo demonizan. Que hay problemas económicos, que hay problemas, claro que los hay, porque están cambiando. Cuando en Guatemala empecemos van a haber remesones, van a haber ciertos cataclismos políticos y económicos, pero cuando estemos cambiando hacia el bien, no hacia el mal. Lamentablemente los síntomas en Guatemala no dicen que estamos cambiando hacia bien, porque todo este montón de escenarios hollywoodenses que pasó en abril para acá con el sí te toca, no te toca, y que al final de cuentas defenestraron al candidato que llevaba un primerísimo lugar indiscutido, se lo trajeron al suelo. Entonces, obviamente, el país se enfrenta en el próximo gobierno a un gobierno ilegítimo, un gobierno inmoral, un gobierno transero y un gobierno que Guatemala no se lo merece. Quiero, Richard, hablemos de la tecnología que está viniendo al país ya desde hace como 15 años. Celulares, hablemos de internet, portátiles, iPad. Sí. Pero también hablemos de los robots, porque van a venir tarde o temprano. Yo estaba leyendo que en el 2020 ya van a haber carros que no van a necesitar ya quien los maneje. Pilotos, sí. Ajá. Bueno, esa tecnología, Richard, viene para quedarse, como cuando surgió la televisión, tal vez la radio, la radio, etcétera. Fueron tecnologías. Los aviones. Va avanzando, va avanzando. Sí. El viejo, llamémosle ya la persona de 49 años en adelante, hasta los 60 y 70. Hasta los 70 años, porque ya de los 70 para arriba ya sos anciano. Pero digamos, le cuesta mucho adaptarse a esa tecnología. Pero ese es el futuro. Nos cuesta mucho, nos ha costado irnos adaptando. Sin embargo, la política, los negocios, hasta la religión se está haciendo ya por internet. Como los jóvenes que ya quieren tener sus teléfonos para andar internet, ¿qué uso le dan a ese teléfono? ¿Hacia dónde tenemos que dirigir? O sea, mejor dicho, ¿hacia dónde crees tú que nos pueda llevar esa tecnología acá en Guatemala? Bueno, pues la tecnología... En la política. Mira, la tecnología es positiva porque permite la conectividad de los seres humanos, ¿verdad? Tenemos acceso a la información, pero esa conectividad también le permite a las grandes corporaciones conocer nuestras preferencias a nivel de consumo, también le permite a los grandes poderes fácticos políticos manipular nuestras intenciones, crear tendencias, lo que se llama hashtags, las tendencias, ¿no? Guatemala, hashtag no te toca, hashtag hashtag vete del país. No contra la corrupción. Hashtag no contra la corrupción. Entonces se van creando tendencias y se empiezan a generar pseudomovimientos que solamente son virtuales. Porque si usted le pregunta ahí en Petén, en Huehuetenango, sí había la gente que estaba en contra de Otto y todo, pero realmente era la clase media baja y que estaba conectada a través de los celulares las que tenían esa situación. Ahora, aquí hay grandes perdedores. Por ejemplo, en este tema, con la masificación de la tecnología de los celulares, Ángel González, el que era maestro de la democracia, el que quitaba y ponía presidentes a través de la televisión abierta, se demostró que perdió el poder. Sí, porque él hacía propaganda a Balizón. Él le hacía propaganda a Balizón y lo llevó a un buen lugar, pero Jimmy Morales le ganó. Y Jimmy Morales trabajó los celulares. No, Jimmy lo hicieron ganar. Y a Jimmy lo hicieron ganar. Mal que de todas formas. De todas maneras. Bueno, pero entonces la tecnología nos va a permitir la conectividad. Ahora es cuestión de nosotros utilizar la tecnología a nuestro favor. Ejemplo, en una iglesia le dicen a usted, el dinero corrompe. No, el dinero no corrompe, el que se corrompe es usted. Usted puede usar el dinero para cosas buenas o cosas malas. Ok. ¿Es que los empresarios son malos? No, los empresarios no son malos. Hay algunos empresarios que abusan de su poder para hacer cosas malas. Dicen, ¿los políticos son corruptos? No, los políticos no son corruptos. Algunos políticos son corruptos y utilizan la política para enriquecerse. Pero la política es noble, el empresariado es noble. Lo que pasa es de que... El sindicato es noble. El sindicato son nobles. Lo que pasa es que hay gente muy cochina. Correcto. Y eso es lo que tenemos que... Ambiciosa. Vea, es que yo no entiendo. Mire, uno debe entender... Y permítame contarle esa historia. Le voy a contar una historia para que usted mire. Voy a partir de algo cruel. Usted, amigo televidente, se va a morir.
Si yo le tuviera que decir algo en el futuro, usted se va a morir. Y no fallas. Usted se va a morir. Usted no me puede decir que hay alguien en su familia que no se murió, porque en su familia el abuelito, el tío, el papá alguien ya se murió. O sea que usted sabe que ese es su destino. Eso lo sabía Alejandro Magno, el mayor emperador del tiempo antiguo. Y entonces ya cuando estaba en su lecho de muerte, llamó a su secretario y le dijo, hazme el favor y me entierras desnudo. Me llevas a la pira de cremación en una carroza con las manos afuera. Y en el camino vas dejando todas las joyas de la corona. El pobre secretario se queda espasmado y dice, ¿pero qué pasa aquí, mi querido Alejandro Magno? Tú, el emperador, en pelota, con las manos y tirando las joyas. No, por favor. Yo tengo que dejarle un legado a mis súbditos. ¿Y cuál es ese legado? Sí. Las joyas, no le dice. Le voy a decir. El hecho de que me lleven desnudo a la pira de cremación, a donde lo iban a quemar, porque en ese tiempo quemaban a la gente cuando se moría, es para que vean que desnudo vine y desnudo me voy. ¿Y por qué las manos afuera, colgando? Para que vean que no me llevo nada. Pero ¿y por qué las joyas en el camino? Para que vean que lo que es del mundo, en el mundo se queda. Entonces, moraleja, señores, ¿de qué le servía tanto pisto a Roxana Valdetti, a Otto Pérez, a Eco y a toda esa mano de corruptos, y a Dionisio Gutiérrez, y a los Botrán, y a todos los que tienen pisto, que bendito Dios lo tienen, claro, si no se van a llevar nada? Mejor. Y nada trajeron. Y nada trajeron. Mejor recordemos, como hoy estamos recordando a Alejandro Magno, ese legado de sabiduría. Que la gente se recuerde por lo bueno. Oiga, si no pude dejarle nada de este planeta, por lo menos dejémosle un legado de sabiduría, de bondad y de desarrollo. Eso le pediría yo a Jimmy Morales y a Sandra Torres. ¿Cómo se llama esta ¿verdad? familia? Esta familia del petróleo, los Rockefeller. Los Rockefeller. Sí. Recordate que John Deere Rockefeller, al ver que tenía tanto dinero, después empezó a regalar. Empezó a regalar dinero porque regaló creo que $400 millones en aquel tiempo. Pero hoy por hoy mira, los Bill Rockefeller Gates, está la Fundación Rockefeller. Sí. Y está otro también, el que descubrió el acero. Steel también hizo su fundación. Los premios Nobel. Sí. Está, y está Nobel, también Alfredo Nobel. Gates, mira Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates. Bueno, los de nosotros solo hacen, ¿sabes qué hacen nuestros oligarcas? Hacen fundaciones donde para quitarse los impuestos. Para quitarse los impuestos, donde hacen donde hacen eventos culturales para ellos y los amigos de ellos. Exposición de las pinturas de fulanito y menganito. No. Que solo les van a llegar. Ok, ahora, hay algunas fundaciones buenas, ¿verdad? La fundación, siempre. La fundación Gutiérrez hace algunas cositas, pero ahí como para lavarse, pues, pero podrían hacer más, hombre. Claro. Edgar, o sea, bueno, vamos a regresar a la tecnología. Correcto. Dice Richard Shaw que nos une, pero a la vez, tú sabes que divide. Porque muchas veces yo veo en algunos restaurantes o en las familias que ya no se comunican. Ya todos tienen el teléfono, ya no hay el uso de la palabra, sino que ya todo está automatizado en lo que sí es el uso de la tecnología. ¿Hasta qué punto también los mensajes que nos llegan son mentiras? Porque digamos, yo por ejemplo, que conozco a Richard, sé que él hace sus investigaciones en lo que publica, pero también debemos de ver si a veces, con el respeto de Richard, él no tiene ciertas tendencias a qué tanta objetividad puede haber en los medios de comunicación o en las redes sociales con lo que se publica. Porque cualquiera pone, Sandra Torres tal cosa, Jimmy Morales tal cosa, Valdizón tal cosa, pero ahí no se puede probar nada, pues, o sea, ¿cómo? Entonces, ¿hasta qué punto el análisis de los jóvenes, hasta qué punto pueden confiar ellos en la tecnología? Porque está siendo manejado también y separa y divide familias. Correcto. Que destruye la célula de la sociedad también. Sí, mira, hace algunos años hablaba yo con algunos psiquiatras norteamericanos y yo les preguntaba cuál era el concepto de normalidad. Y ellos muy pragmáticamente, porque el norteamericano se la debe hacer muy pragmático, muy exacto en lo que, entre comillas, en lo que él hace. Y él decía que el ser humano normal es el que se adapta a su sociedad. O sea, en Guatemala, ser violento, mentiroso, transero, es normal.
estadísticamente hablando. Y yo siempre discutía con mis queridos maestros de estadística, que si uno agarra una media, una moda como se llama, y eso es el promedio, que también se puede decir mediocre, porque esa es la palabra correcta del mediocre, en medio, que es el normal, es donde la campana de Gauss se junta, entonces todos quieren ser como la mayoría. Y eso es, la moda. Genéticamente hablando, es correcto. Sin embargo, estos sistemas políticos capitalistas te sacan de ese esquema y te dicen, salte del rebaño, salí de tu pueblo, estás fuera. Estás fuera. Entonces, como él está fuera, incluso le dicen, qué admirable fulano, hizo una gran fortuna. Él es un fuera de serie. Entonces, los seres humanos somos seriales. No me refiero a serial con C, sino seriales con S. O sea, nacemos en serie. Por ejemplo, Richard Shaw, atrás de su genética vienen unos 500 ciudadanos atrás de él, de su inmenso pasado de hace unos 5.000 o 10.000 años. Porque Richard no nació el año en que nació. Él ya venía genéticamente formado. O sea, cuando se descifró el genoma humano en la década de los 90, increíble, los mismos científicos se quedaron asombrados del enorme potencial humano. Y eso es lo que pero eso es como decir que el pobre que nació pobre sigue pensando como pobre. Eso podría ser para el capitalista, no así para el pensamiento colectivo, porque todos nacemos, la iglesia ahí se contradice, todos nacemos con grandes cualidades, y hay que fomentar una sociedad que fomenta cualidades, es una sociedad sana. El capitalismo generalmente tiene las dos cosas, ese es el relajo que tienen, pero generalmente fomentan lo malo para que un pequeño grupo que le llamamos oligarquía se enriquezca a costa de un montón de idiotas, de imbéciles y mediocres, como dicen ellos. Entonces el rico sale como el fuera de serie, el privilegiado. Yo he platicado con religiosos que dicen que los millonarios los hace Dios, porque por eso los tiene en la gloria, y que el pobre se mantiene siempre a la par de los sapos bajo las piedras. Y esos son conceptos milenarios. ¿Cuál es Richard, para poder hacer que nuestra población, que nuestros jóvenes puedan explotar sus virtudes, sus cualidades? Correcto. Para que el Estado, fomente, a través de la educación, a través de, de la tecnología, ¿cuál es en tu pensamiento, cómo podemos empezar a explotar esas virtudes y esas cualidades para beneficio de ellos y de la sociedad, a los jóvenes, por ejemplo, a quien nos debemos más que todo? Porque como dices tú, ya nosotros también vamos para afuera, pero vienen otras generaciones. Ya vamos saliendo. Y no hay que ser egoístas. Pues miren, amigos televidentes, ya que estamos terminando el programa, es importante decirles esto a ustedes. Tenemos que enfocarnos en la construcción de valores en la juventud, pero de nada sirve construir valores en la juventud si nosotros no lo practicamos. No le podemos pedir a nuestros hijos que mantengan una línea ética si nosotros no la demostramos en la casa. Tenemos que ser consecuentes con nuestro discurso, y ahí es donde empieza la formación de un nuevo país. Guatemala va a superarse, ¿verdad?, cuando muchos factores se conjuguen, pero el fundamental es la educación. Un pueblo educado es un pueblo que puede exigir, que es un pueblo que se da cuenta de las injusticias y que aprende a combatirlas, no solo en su primer círculo familiar y empresarial, sino que a nivel nacional. Mi respuesta a eso es de que la tecnología es un elemento que nos permite educar a la masa, educar al pueblo. Tenemos acceso a la gente. Los medios de comunicación son instrumentos y herramientas de gobernabilidad, pero pueden ser herramientas de gobernabilidad o herramientas que empujen a la sociedad hacia el consumismo y hacia despilfarro, ¿no? Hacia el despilfarro. Me hablaba Edgar sobre la tolerancia. Yo estoy de acuerdo que debemos ser tolerantes, pero en nuestras relaciones personales. Diferir, pero no agredernos. Diferir y tolerar las diferencias, pero no agredernos. Pero yo no estoy de acuerdo con la tolerancia en la corrupción, la tolerancia en la violencia, la tolerancia en... No, señores. Qué pena. En la impunidad. En la impunidad. Qué pena con la teoría de poner la otra mejilla. Guatemala ya no tiene mejillas. Ya no puede más. Ya no puede más. Ya hemos tolerado demasiada
corrupción, y ahorita lo único que tenemos que aprender es a convivir entre nosotros mismos, tolerar nuestras diferencias, pero buscar lo que dice la Constitución, que es el bien común. Cuando la educación y la tecnología sea orientada hacia el bien común, entonces vamos a estar haciendo algo. Y es el Estado el que debe de empujar esa línea de educación hacia el bien común. Gracias, Richard. Sí. Tu última intervención, correcto. Nos Mira, quedan los últimos minutos. Recogiendo, dos minutos, recogiendo quizá menos, recogiendo aquí las ideas y las propuestas y las expresiones que se han dado esta mañana muy productiva. Yo quisiera traer a colación algo que se habló al principio, porque Richard y yo, que fuimos constituyentes, discutimos mucho sobre la educación. Y nosotros en la Constitución Política de la República de Guatemala pusimos más alto el presupuesto al deporte que a la justicia. Y tú siempre me lo has cuestionado. Yo persisto en esa ponencia que fue aceptada por los constituyentes de que tenemos que pensar en la juventud en el sentido de darle más deporte. No estarlos persiguiendo, castigándolos con sus modas, con sus estilos de vida, porque eso es perseguir a la juventud. La juventud creadora, la juventud no quiere sufrir de esquizotimias, no quiere sufrir de injusticias, entonces tiene que nacer dentro de sus límites humanos, con gran libertad de pensamiento, con gran libertad de acción. Entonces nosotros discutimos mucho y dijimos en la cuestión, démosle más dinero al deporte. Y mencionábamos a un pensador y un locutor guatemalteco que decía que al haber un deportista más, había un delincuente menos. Me refiero a apellido Ordóñez, el gran locutor Miguel Ángel Ordóñez, quiero recordarlo, en él nos inspiramos los constituyentes para decirle sí al deporte, no al castigo. Por eso es que el presupuesto de la nación se justifica que va más hacia el deporte para que fomentar el deporte y no estar fomentando prisiones y estarle fomentando presos y negocios corruptos de las prisiones. Edgar, ya me están haciendo señas de que ya se terminó el tiempo. Bueno, en nombre de nuestro director y amigo, el señor Otto Rothman, quiero agradecerles a ustedes que nos hayan permitido hoy ingresar a sus hogares con este programa del analista. Edgar Figueredo, Richard Shaw y su servidor Raúl Maldonado, y quiero terminar con esto. No oponerse al error es aprobarlo. No defender la verdad es negarla. Martín Lutero. Pero es usted el que decide, mi amigo. Muchas gracias y les agradecemos mucho. Que tengan buen día. Muy bien. Para Seguros Bantrav, nuestras prioridades son claras. Cuidarte a ti y a los tuyos. Cuidar esos bienes importantes en tu vida y que hacen tu vida mejor. Es prioridad. El lugar donde todo esto vive es prioridad. Por eso te ofrecemos seguros de vida, automóvil, vivienda y otros. Llámanos al 2415-1515. Seguros Bantrav. Tu tranquilidad es nuestra prioridad.